El dolor hay que verlo como una bendición porque es una señal de que algo no anda bien. Eso es lo que estamos haciendo con todos esos síntomas, es simplemente acallando esos síntomas, aliviándolos para poder continuar el estilo de vida que tenemos, porque no podemos parar. Yo no sé si en algún momento nuestro cuerpo se va a poder adaptar. En estas junglas de cemento, donde no hay acceso al sol, donde no hacemos grounding ya, no hay contacto con la naturaleza, con la tierra, donde ya la comida real está siendo desplazada por productos procesados. Entonces el problema está en que nuestro cuerpo está constantemente luchando contra un entorno que no reconoce. David Ponte, creador de Full Músculo, una comunidad dedicada a la salud y fitness, experto en transformación física, lleva más de una década ayudando a miles de personas a recuperar su energía, salud y bienestar. Autor del libro Tienes el cuerpo perfecto. Si tú inicias el día comiéndote un cereal azucarado, que es un producto procesado, para entrar a tu organismo no le genera saciedad porque no está aportando densidad nutricional y tu cuerpo de forma inteligente, porque te quiere vivo, te va a seguir pidiendo más comida. Entonces, si tú te dedicas a aportarle principalmente proteínas y nutrientes, no vas a pasar o no deberías pasar todo el día comiendo. Sustituye una comida con este batido de proteína, ¿no? El problema está en que generalmente no hay un suplemento per se quemador de grasa y todos están de acuerdo en algo, que los suplementos te pueden ayudar como mucho. ¿Por qué seguimos comprando? Porque somos cortoplacistas, queremos todo para allá. Las redes sociales nos hacen pensar de que todo el mundo es perfecto todo el tiempo, que comen bien todo el tiempo, que entrenan todo el día, que no es así. ¿Cuál para ti es el suplemento más tóxico que consumimos? David, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un honor tenerte aquí, el host de uno de los podcasts más importantes en habla hispana acerca de salud. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu historia personal con relación a tu propia salud? ¿Qué ha pasado en tu vida para ti que como ingeniero, ¿no? Has terminado dedicando tu vida a eso, a hablar acerca de este tema y ayudar a cientos y miles de personas a tener una mejor conexión con su cuerpo, con su bienestar personal? Bueno, dime tú por dónde empiezo, porque realmente la historia es bastante larga y creo que tiene distintos puntos de inflexión. Pero la realidad es que, bueno, siendo obviamente un ingeniero en informática, nunca me planteé terminar donde he llegado. Sobre todo, no únicamente por el podcast, sino también, bueno, haciendo conferencias o rodeándome de muy buenos profesionales del mundo de la salud. Pero llegué, yo creo que como hemos llegado a la mayoría, por un problema de salud, que es lo que a la mayoría nos despierta y te hace un poco replantearte las cosas que has estado haciendo. Yo pensaba, lo digo en el libro, yo pensaba que lo hacía todo bien, porque comía en mi casa, porque entrenaba, jugaba al fútbol, vivía en un país caribeño y pagué las consecuencias. Y siendo una persona delgada, que de hecho está, bueno, en inglés se conoce como fit but unhealthy. Es decir, estás en forma, pero no tienes salud. Entonces que en muchos casos en el mundo del fitness se confunde delgadez con salud y no necesariamente es así. Así que yo creo que fue para mí sobre todo en 2018 fue el punto de inflexión que me hizo cambiar, me hizo replantearme las cosas que estaba haciendo hasta ese momento, que como te decía, creía que las estaba haciendo bien. Obviamente luego estudiando y recabando la información y analizando lo que hacía, me di cuenta que no era tan así. ¿Qué te pasaba? O sea, ¿qué había en tu día a día? Porque a veces lo que tú dices me resuena mucho, porque a veces realmente vivimos mal sin saberlo. Yo lo que pasa es que lo que hablábamos antes de empezar la entrevista es que hemos normalizado demasiadas cosas. Entonces hemos normalizado el dolor, los dolores de cabeza. Para una persona a pie son normales, las cefaleas, los dolores de rodilla. Tú preguntas en una sala que no necesariamente tenga que ser una conferencia de salud, ¿quién tiene un dolor de rodilla? Y más de la mitad te va a levantar la mano. ¿Quién sufre de cefaleas? Y un montón de gente te va a levantar la mano. Entonces hemos normalizado muchas cosas que no son normales y que de hecho me lo decía un invitado al podcast hace un par de días. Me decía, el dolor hay que verlo como una bendición porque es una señal de que algo no anda bien. El problema es que como siempre estamos acallando el dolor, es como que tú tengas un problema con tu esposo, con tu pareja, y tú vas y te está llamando la atención, tú vas y le pones un adhesivo en la boca. Para ti el problema no está, pero el problema sigue existiendo. Entonces lo que estamos haciendo con todos esos síntomas es simplemente acallando esos síntomas, aliviándolos para poder continuar el estilo de vida que tenemos, porque no podemos parar. Esa es la realidad. ¿Y qué pasó ese 2018? ¿Cuál fue tu punto de inflexión? ¿Ha sido una situación personal tuya? ¿Algo que ha sucedido? ¿Un diagnóstico? No sé, ¿qué ha pasado?
Yo siempre aclaro de que tuve la suerte, entre comillas, de no tener un diagnóstico, porque yo creo que hay mucha gente que el diagnóstico la termina matando. Sobre todo cuando quedan desahuciados por el sistema de salud, que ojo, no tengo nada en contra, tengo muy buenos amigos profesionales de la salud, pero al yo nunca tener un diagnóstico, porque no tenía los recursos para ir a un buen profesional de la salud, tuve que empezar a investigar por cuenta propia. Que eso tiene sus pros y sus contras. Si vas a Google, pues te estás muriendo siempre, independientemente de lo que tengas. Mejor no preguntar en Google. Entonces fue un proceso de descubrimiento donde yo iba como pollo sin cabeza porque no sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo, si lo que estaba haciendo me estaba funcionando, no me estaba funcionando. Me iba de un extremo a otro, pero porque estaba desesperado por recuperar mi salud. Yo comento que es que hay algo que se me quedó súper grabado, que era, yo hacía una caminata que era de Príncipe Pío hasta Plaza España en Madrid. Yo sentía que me arrastraba, o sea, no sabría cómo explicártelo, pero porque la fatiga era tan brutal. Yo nunca dejé de entrenar, nunca dejé de comer bien, pero sentía literalmente que era como que ya no, o sea, la vida se me escapaba entre las manos. O sea, no sentía que estaba viviendo, sentía que estaba sobreviviendo. Entonces llegaba un punto en el que eran tantas cosas que estaban pasando y no sabes por dónde empezar, que claro, un poco el miedo te empieza también a ganar la batalla. El miedo, la ansiedad. En esas circunstancias, claro, empecé a perder peso muy rápido, tenía muchos síntomas a los cuales no les encontraba explicación. Luego, obviamente, como dice Steve Jobs, luego viendo hacia el pasado unes los puntos, sabes de dónde venía cada una de esas situaciones o cada uno de esos síntomas. Pero en el momento no, o sea, eran dolores de cabeza cada vez más frecuentes. ¿Y los médicos qué te decían? Es que yo, por haber tenido muchos problemas muy, muy pequeño, o sea, por el tema sobre todo de las migrañas, que fue de lo que más, obviamente me aquejó en toda mi vida, fui a los mejores especialistas en Venezuela en absolutamente todo. Y ellos también, yo creo que dentro de la ignorancia, dentro del desconocimiento, te ayudan un poco a normalizar la situación. Entonces, yo creo que el principal problema es que cuando tú vas a un médico, que yo no sé si de repente ellos se dan cuenta del poder que tiene la palabra desde su punto de vista. Si tú eres un profesional de la salud, tienes un montón de títulos en tu espalda, tienes una bata blanca, eso genera un efecto halo brutal. Y es que yo frente a ti, todo lo que tú me digas yo lo voy a aceptar como una verdad absoluta. Tal cual. Entonces, claro, te empiezan a normalizar muchos síntomas, por eso te digo, desde la propia ignorancia, desde el desconocimiento. Síntomas que no son normales. Obviamente tú le crees porque le estás pagando la consulta, estás yendo allí, él es el que estudió para justamente darte toda esa información. Y yo lo empecé a normalizar. Y yo creo que el peligro está en cuando te empiezas a identificar con eso. Que yo creo que eso es lo más peligroso de todo. Cuando tú te empiezas a identificar con las migrañas, con los dolores, con el estreñimiento, yo soy así. Porque nunca vas a buscar la forma de cambiarlo. Wow. ¿Y qué te animó a ti a salir de eso, no? Porque, claro, como comúnmente haríamos, bueno, me estás recetando esta pastilla para el dolor de cabeza, pero claro, ya sé que dentro de X tiempo volverá, ¿no? Y vivimos así toda la vida. ¿Cómo has sido tú salir de eso y decidir, bueno, voy a buscar información por mí mismo porque sé que esto no está bien? Porque me sentía tan mal que yo creo que no... O sea, no... yo creo que a mí a veces me da lástima porque luego también con asesorados. El tener que llegar hasta ese punto de sentirte tan mal para empezar a buscar ayuda, ¿sabes? Wow. Sí, tocar fondo, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente, lo decía de hecho ayer o antes de ayer en una reunión, lamentablemente la mayoría no aprendemos por experiencia ajena. Y yo probablemente habré visto mucha gente sufrir de muchos de los síntomas que yo sufría y para mí no significaba nada. Yo no lo había vivido, yo no lo había padecido y para mí no tenía sentido esa información. Claro. Entonces ya cuando sientes de que la vida se te está yendo de las manos es o actúas o ya sabes que no vas a durar mucho en esas condiciones. Sobre todo por lo rápido que pasó todo. Yo habré perdido como 7 kilos en cuestión de semanas. Sí, se me ponían los pies anaranjados, cosas que... Yo recuerdo que yo le decía a mi chica, o sea, habían síntomas, por eso te decía, habían síntomas que yo no le encontraba explicación, pero porque no tenían los dineros para una analítica, o sea, no tenía el dinero para una analítica, no tenía el dinero para una consultoría con un profesional de la salud. Entonces yo iba a ciegas, yo iba de un estudio a otro estudio. Wow, tremendo, Tremendo. Y
Y cuando decidiste, o sea, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando empezaste a investigar que habían más cosas? O sea, ¿qué camino se te abrió? ¿Qué empezaste a descubrir? ¿Y qué empezaste a cambiar? Yo cambié muchas cosas en cuanto a intentar mejorar mi salud. Bueno, pasé desde una dieta vegana a una dieta 100% carnívora en la búsqueda justamente de mejorar. Ciertamente no mejoré ni una ni con la otra. Obviamente en el proceso quitas mucha porquería. Entonces en el proceso de quitar mucho procesado y mucho ultraprocesado vas a ir mejorando. Pero me iba de un extremo a otro, pero por lo que te decía, el desespero. Obviamente cambié mi alimentación, mi estilo de vida, la exposición al sol. Pasé de ocultarme y parecer Gasparín de lo blanco que estaba con protector solar. De hecho, recuerdo que estaba en Madrid para esa época y yo iba a jugar al fútbol con amigos. En pleno verano, estoy hablando en Madrid, que parece un horno. Yo iba con manga largas, con gorra y con pantalón largo. Y claro, mis amigos me decían, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Que te estás volviendo loco? ¿Qué? Y claro, con todas las orejas todo cubierto de protector solar. Pero porque no, en el desespero yo creo que caes en cualquier información o desinformación. Entonces... Wow. Y creo que ese es el mayor reto hoy en día, ¿eh? O sea, espacios como los podcasts que tú y yo hacemos, ¿no? Donde se comparte muchísima información y es cómo encontramos la información correcta para mi situación particular. Porque todos tienen, o sea, yo me he dado cuenta de que, y esto, de hecho, una vez, ojalá tenga la oportunidad de entrevistarle a Carlos Jaramillo, esto lo entendí porque él una vez me lo dijo. Dijo, David, nadie tiene la verdad absoluta. Todos tienen la razón y te lo pueden demostrar. Porque o sea, es un sesgo propio. Tú vas a buscar información allí fuera que valide lo que tú crees que sabes o lo que ya sabes. Entonces, cada uno dentro de la información que maneja o que controla, tiene la razón y te lo va a demostrar con estudios. Tanto el de un extremo como el del otro. Y yo creo que hay la importancia, de hecho lo hablábamos ahora en el almuerzo, por una parte de discernir y yo creo que por otra parte también de experimentarlo, porque hasta que yo no lo experimento, de repente lo que a mí me funciona en un momento, porque en la época en la que hice dieta carnívora 100%, me funcionó porque quitaba muchas cosas que me estaban, entre comillas, agrediendo, me estaban inflamando, me estaban generando problemas a nivel digestivo. Pero ya luego te deja de funcionar. Vale. Entonces yo creo que lo que te funciona en este momento, pues probablemente no te vaya a funcionar siempre y viceversa. Entonces es cuestión también de experimentar, porque seguramente hay alguien intentando eso que te está vendiendo, entre comillas, vendiendo desde la información y puede que te funcione, pero puede que no. O sea, yo creo que también, y aprender también a escuchar de que lo que mi verdad, pues obviamente es lo que yo he aprendido a través de la experiencia, a través de todo lo que he investigado y de las personas que he entrevistado. Tú acabas de sacar un libro, sí. Tienes El Cuerpo Perfecto, donde haces prácticamente como un resumen de todos tus aprendizajes, en todas tus entrevistas, en todas tus conversaciones con personas tan top, ¿no? Y también de tu propia experiencia, ¿no? Sí. Lo que a ti te ha funcionado. ¿Qué nos podrías decir? Porque creo que ahí está la riqueza de todo lo que nos vas a compartir en este episodio, ¿no? De todo lo que has aprendido. ¿Qué ha sido lo mejor que has podido sacar de esta experiencia? Es decir, ¿cuáles son tus aprendizajes en cuanto a alimentación, en cuanto a estilo de vida? Cuéntame un poco más cómo... Yo creo que principalmente eso, que cada uno, o sea, porque yo creo que lo que hace difícil, sobre todo ese proceso de recuperar la salud, optimizarla, yo creo que a día de hoy veo mucha gente intentando optimizar la salud cuando no la tienen de base. Eso sería para todo un podcast ya. Pero el saber discernir de todo lo que escuchamos o vemos en las redes sociales. Muy bien. Es muy difícil. Y además que las redes sociales nos hacen pensar de que todo el mundo es perfecto todo el tiempo. Yo he visitado a muchos de las personas que he entrevistado y te das cuenta que ninguno de ellos es perfecto y está bien. Que he abierto neveras y te das cuenta que ninguno es al 100% de lo que luego te publican en redes sociales. Y está bien, no está mal. Pero las redes sociales te hacen esa ilusión. Sí, como que parece que ellos tienen la vida y la dieta perfecta y el antídoto para jamás enfermar, ¿no? Y que comen bien todo el tiempo, que entrenan todo el día, que tienen un estilo de vida, o sea, medido. Y no es así. Entonces lo que pasa es que al final uno cura la información que muestra en las redes sociales y será el 10% de tu vida. Y tú la eliges, además. Es ese 10% curado que tú eliges para mostrar en redes sociales. Entonces vivimos sesgados porque pensamos que todo el mundo es exitoso todo el tiempo, que todo el mundo tiene familias increíbles, que sus bebés no lloran, que sus bebés no patalean, que no tienen problemas con los hijos, que no tienen problemas con las parejas. Entonces, claro, eso te genera una ansiedad porque piensas que todo el mundo lo está haciendo bien todo el tiempo.
Wow. Y es una ilusión. Increíble. ¿Cómo nosotros podemos dejar de juzgarnos o juzgar nuestro cuerpo por lo que vemos también en redes sociales, ¿no? Parece que tenemos que tener el cuerpo perfecto, no solo la salud, ya el cuerpo físico, ¿no? ¿Cómo has logrado tú encontrar ese balance, ¿no? De encontrar tu cuerpo perfecto para ti y sin influencia, ¿no? De lo que ves en el contexto o alrededor tuyo. Claro, yo lo que intento también por una parte, más allá de aceptar el cuerpo y bueno, y de lo difícil que es a día de hoy compararse con otros físicos en las redes sociales, es que la persona entienda que el físico o la salud es una adaptación. O sea, estamos hechos para sobrevivir independientemente. O sea, a tu cuerpo no le importa si a ti no te gusta cómo te ves en el espejo. Tu cuerpo, lo que está haciendo, los cambios que está generando, son adaptaciones a lo que tú repites en el día a día y los has venido repitiendo durante 10, 15, 20 años. Entonces, eso principalmente. Y luego, yo creo que el problema de lo que tú decías es que en las redes sociales nos estamos comparando con cuerpos que no son sostenibles, que no son saludables y que en muchos casos ni siquiera son reales. Hay mucha edición detrás, hay mucho trabajo, sobre todo a nivel fotográfico, iluminación. Hay mucha gente que entrena para hacerse una sesión y luego te está mostrando la sesión todo el año. Entonces, claro, estamos constantemente comparándonos con cosas que de repente no son sostenibles para una persona que no vive de eso. Muy bien. Y que luego, bueno, hay uso y abuso de esteroides anabólicos, etcétera. El físico de un culturista de hace una década o hace 2 décadas no es el mismo. Bueno, basta con ver una película de superhéroes. Sí. Tú ves el físico del Spider-Man, del primer Spider-Man que salió, y era un físico que ahorita tú lo ves y tú dices, es un flaco normal. Entonces, a día de hoy, hasta incluso en Hollywood nos han cambiado la referencia que teníamos como un físico en forma. Tú has sido muy crítico con temas de suplementación también, ¿no? Eres actualmente, a pesar de que hace mucho tiempo también lo promovías, Sí. ¿no? Promovías temas de suplementación y demás. ¿Qué ha cambiado en ti? O sea, ¿qué te has dado cuenta en el mundo de la suplementación que te ha hecho decir, mira, esto no funciona? ¿Qué ha pasado? Antes de seguir con esta conversación tan reveladora, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Hace cuánto que el inglés está en tu lista de pendientes? Así es. Ese idioma que necesitas para trabajar, para viajar, para crecer, pero que siempre te ha costado el doble aprender. Si estás escuchando esto y te sientes identificada con lo que te estoy diciendo, presta mucha atención. No es que no puedas aprender el idioma, es que nadie te ha enseñado cómo hacerlo de verdad. Por eso, Charlie Londono, experto en la enseñanza de inglés y creador del método Charlie's Way, que ha ayudado a más de 10,000 personas alrededor del mundo, ha preparado una masterclass gratuita de 30 minutos. Una clase donde Charlie te va a explicar con lujo de detalles cómo tú puedes aprender inglés sin libros aburridos, sin memorizar reglas gramaticales y sobre todo sin miedo. Con solo 48 sonidos, tu oído puede entrenarse para hablar inglés como un verdadero nativo. Si quieres dejar de sentir que el inglés es un obstáculo para alcanzar tus metas profesionales y personales, te dejo el link en la descripción o en el QR que encontrarás a continuación para que te inscribas ya mismo a la masterclass de Charlie completamente gratuita. Ahora sí, seguimos con el episodio. En el mundo de la suplementación que te ha hecho decir, mira, esto no funciona. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo que pasa? Que yo me di cuenta, es que me recuerdo puntualmente una clienta que tenía cuando yo empecé a vender suplementación en el 2011. Uh-huh. Dejé de hacerlo en 2013. Yo distribuía no solamente en mi zona, que era el sur de Venezuela, sino también en el sureste, en otras ciudades aledañas. Y yo me di cuenta, había una chica en particular que ella volvía cada vez que se le terminaba el suplemento. Yo sin saber si funcionaba o no funcionaba. Pero me di cuenta de lo adicta que ella era, porque ella decía, si no me lo tomo, no voy a ver resultados. Ella me acuerdo, es que claramente me acuerdo de su nombre y todo. Ella hacía CrossFit. Y ella siempre, en lo que se le empezaba a acabar el pastillero, el suplemento, ella me llamaba. Uno de suplementos que no sirven para nada, ya te lo digo. Y ella, antes de que se le acabara, me llamaba. Me decía, David, ¿ya tienes el suplemento tal? Y yo, sí, pero sí, todavía tienes que tener. No, sí, pero no quiero que se me acabe porque sé que voy a dejar de ver resultados. En el momento yo ignoraba completamente de si eso funcionaba o no funcionaba. Yo lo compraba, lo compras además en un país referente para nosotros, en Latinoamérica, que es Estados Unidos, piensa que funciona, te lo traes y lo vendes.
Y me di cuenta ya con el tiempo que lo que generaba es una adicción. Una adicción disfrazada porque al final tiene un efecto placebo brutal. De hecho, cualquier suplemento, yo he criticado en el pasado muchos suplementos, sobre todo de pérdida de grasa. Quemadores de grasa también. Claro, Claro. que no deberían existir porque no hay un suplemento per se quemador de grasa. Y es curioso porque, de hecho, de los más famosos, no voy a nombrar marcas aquí, pero uno de los más famosos, cuando tú lo volteas en el envase, dice acompañar de una dieta y de ejercicio. Claro, porque si tú haces dieta y haces ejercicio, ya de por sí, resultados, claro, pero psicológicamente lo vas a anclar al suplemento. Y ahí es donde está el peligro. Yo creo que, mira, hay mucha gente muy potente, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, que se dedican a la investigación y todos están de acuerdo en algo, que los suplementos te pueden ayudar un 5 o 10% como mucho. Si no tienes el 90% de antes, o si tienes una deficiencia obviamente comprobada y necesitas la suplementación, y el suplemento está comprobado de que funciona, pues fenomenal. Pero para la mayor parte de la población yo creo que no tiene sentido. Además, bueno, te lo comentaba antes, hay mucha manipulación, hay muchos productos adulterados también. Hay mucha contaminación en los suplementos. Contaminación no solamente por prohormonas, por BPA, tóxicos. Entonces hay muchas cosas que no se hablan. Y yo creo que parte todo de que la industria de la suplementación lo ha sabido vender muy bien. O sea, han copiado literalmente lo que todos criticamos de la industria farmacéutica. Exactamente lo que nos han hecho con la industria de la suplementación, que es patrocinar a todo el mundo en las redes sociales. ¿Cuál para ti es el suplemento más tóxico que consumimos y que todos lo vemos como, esto está bien, esto está guay? No, lo que pasa es que, mira, sí pasa algo curioso en el mundo de la suplementación. Están los BCAA, que es uno de los suplementos que más consumen, sobre todo más consumidos por culturistas, y es uno de los suplementos que probablemente menos... BCA es la proteína, ¿no? Los aminoácidos. Los aminoácidos, es verdad. Que menos sentido tiene porque si tienes una alimentación densa en proteínas, o sea, si cumples tus requerimientos proteicos, es uno de los que menos sentido tiene. Y es uno de los más vendidos en el mercado y uno de los más consumidos por culturistas, que tú dirías, bueno, por lo menos hay gente que medianamente sabe. Pero ya ahí es donde te das cuenta de que realmente la desinformación llega a todos los niveles. No me atrevería a decir, es que consigues aberraciones en el mundo de la suplementación. Puedes conseguir una proteína que de proteína no tiene menos que un polvo de una leche en polvo, por ejemplo. Menos proteína. Wow. O creatinas que no tienen creatina. Entonces, claro, aquí el peligro está en que si una persona se está tomando esa creatina pensando que es creatina y de repente, no sé, sufre de diabetes tipo 2 y tiene algún tipo de azúcar o glucosa, pues obviamente le está afectando la salud. Ya no va del hecho de que el suplemento no esté haciendo su efecto, eso es lo de menos. Es que te está afectando la salud de verdad. Claro. No, y hay contaminación por prohormonas, por estimulantes, lo que te decía, BPA, metales pesados. Oye, y yo me pregunto, porque también las personas se van haciendo cada vez más conscientes de esto, ¿no? ¿Por qué seguimos comprando estas ideas? ¿Por qué seguimos comprando la idea de un quemador? ¿Por qué seguimos comprando la idea de una superproteína, un superaminoácido? Cuando sabemos, bueno, y que hay ya mucha evidencia de que no te va a hacer la mayor parte del trabajo, que la mayor parte del trabajo está en otra cosa, ¿no? En una buena alimentación, en ejercicio, lo que comentabas. ¿Por qué seguimos comprando? Porque somos cortoplacistas. Queremos todo para allá. Y lamentablemente el entrenamiento o la alimentación no te va a traer resultados inmediatos. Entonces, mientras queramos resultados inmediatos, va a haber mercado para todo. O sea, eso te lo dice cualquier persona que fabrica suplementos. Porque venden cosas que ellos saben que no tiene evidencia o que no sirven para nada. Porque hay un cliente que está desesperado por consumirlo. Increíble. Ese es el problema. Entonces, claro, mientras tú tengas un cliente que está desesperado por conseguir resultados a corto plazo, es que le puedes vender lo que sea. Y el efecto placebo, esto lo puedes hablar con cualquier persona que se dedique al mundo, sobre todo a la investigación, es súper potente. O sea, hay estudios brutales porque simplemente con cambiarle el color de la pastilla tiene más efectos, claro, entre comillas. Tú le puedes hacer que la persona genere un pico de glucosa mayor en sangre solamente haciéndole creer que la comida tiene más azúcar de la que tiene. Entonces ahí es cuando te das cuenta del poder que tiene la mente sobre lo que haces o lo que consumes. Bueno, seguiremos hablando más adelante acerca de suplementación. Vamos a dejar esto un poco aparcado porque quiero que entremos ya de fondo en
en los pasos que comentas también dentro del libro, ¿no? De alimentación, ejercicios, demás. Me es curioso porque tú hablas acerca de densidad nutricional a la hora de alimentarnos. ¿A qué te refieres concretamente con densidad nutricional y cómo lo podemos ver visible en un plato, por ejemplo? Yo lo que pasa es que, claro, como también tengo mucho tiempo, tengo como 10 años en el mundo del fitness y de la salud, me di cuenta que generalmente nos centramos en hablar de calorías o en hablar de los macronutrientes por separado. Y realmente o sea, esto se llama la hipótesis del apalancamiento de la proteína. Te das cuenta de que tu cuerpo necesita principalmente nutrientes. Él le da exactamente igual de todo lo demás que tú le estás aportando, pues lo tiene que desechar. Es así. Entonces, claro, si tu cuerpo está deseando nutrientes, si tú no le provees, y esto es curioso, si tú no le provees esos nutrientes, tu cuerpo te va a seguir dando la señalización de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Si tú inicias el día comiéndote un cereal azucarado, que es un producto procesado, un producto comestible, fenomenal. Va a entrar a tu organismo, no le genera saciedad porque no está aportando densidad nutricional y tu cuerpo de forma inteligente, porque te quiere vivo, te va a seguir pidiendo más comida. Entonces, por eso es que te das cuenta, yo tengo, cientos de formularios de clientes que vienen con sobrepeso y te das cuenta que mientras peor comen, más veces al día comen y más veces al día van al baño. Pero porque eso es simplemente desecho que tu cuerpo tiene que buscar la forma de deshacerse de eso, porque no está aportando densidad nutricional. Entonces, cuando te enfocas en densidad nutricional, que principalmente de ahí la teoría del apalancamiento de las proteínas, aparentemente es lo que plantea esta hipótesis, es que tu cuerpo le da prioridad a las proteínas. Entonces, si tú te dedicas a aportarle principalmente proteínas y nutrientes, no vas a pasar o no deberías pasar todo el día comiendo. Porque tu cuerpo encuentra los nutrientes que necesita y pues te genera saciedad. De allí a que puedas hacer una comida. Bueno, he entrevistado en el pasado a Phil Hugo, él hace una comida al día. Yo en la mayor parte del tiempo hago 1 o 2. Y puedes pasar perfectamente 24 horas sin comer nada más. Pero porque no estás constantemente estimulando. Además, el efecto dopaminérgico que tienen estos alimentos, que además están... Eso es otra cosa también, otro melón para abrir. Pero están diseñados para ser adictivos. Que esto no le gusta mucho que uno lo diga a los ingenieros de alimentos. Pero, de hecho, en el pasado entrevisté a una ingeniera de alimentos y me hizo quitar la entrevista de internet. ¿Qué dices? ¿Por qué? Sí, porque ella piensa que yo un poco manipulé la entrevista. Pero porque yo sé que no sea... Porque obviamente si tú trabajas para la industria va a ser difícil. Me ha pasado también, por ejemplo, con culturistas, que quiero que cuenten la verdad de lo que sucede en el culturismo. Pero si has estado dentro o has ganado títulos, difícilmente vayas a decir todo lo que sucede allí detrás. Increíble. Y claro, me acabo de acordar también de otra entrevista que hablaba una psicóloga de esto, ¿no? Que la industria alimentaria está enfocada en crear eso, ¿no? Productos palativos que a ti te sepan delicioso, que te generen cierta adicción y que no los dejes. Que los cuando te das consumas más. cuenta, o sea, si independiente, yo siempre le digo a la gente que intente pensar que no es porque creo que hay gente que también lo lleva como a la conspiración, como que todo el mundo nos quiere matar. Y no, es simplemente un negocio. Tú tienes un negocio que es el hacer entrevistas en podcast y tú quieres que a tu negocio le vaya fenomenal y quieres que cada vez más gente vea tu episodio. Y pues sí, haces introducciones adictivas. Para el mundo de la alimentación no es un negocio. Tú como productor del alimento que sea, tú necesitas, y aquí está el truco también, tú quieres que la persona vuelva. Lo que yo creo que mucha gente no entiende es que si tú tienes X productos, es que no quiero mencionar marcas, pero si tú tienes el producto X, a ti te da un poco igual si la persona vuelve por tu producto. Obviamente tú quisieras que la persona vuelva a tu podcast, pero a ti te debería dar un poco igual si la persona luego viene al mío. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es que la persona vuelva. Por eso hay un experimento que es bastante interesante, que han puesto una máquina de Coca-Cola en una estación de metro, en la entrada, y tú pensarías que, si es la máquina de Coca-Cola, pues va a vender más que si pongo una de Pepsi o que si pongo las dos. Y es curioso que cuando pones las dos es cuando venden más. Porque ya la persona no tiene que decidir si comprar Coca-Cola o no comprar Coca-Cola. Bueno, ya estoy mencionando marcas. O comprar Pepsi o no comprar Pepsi. Si tú pones las dos, ya la decisión se elimina. Porque o es compro Coca-Cola o compro Pepsi, pero vas a comprar. Entonces, por eso, y esto es una estrategia en el mundo del marketing que funciona brutal, se llama... es algo de sombra, hacer la sombra. Esto lo hizo muy bien H&M. Muy bien. Que ellos buscaron dónde estaban los Zaras y se pusieron muy cerca.
Porque claro, ya ellos saben si hay gente yendo a un Zara a comprar, tú te pones al lado, tú te paras frente al Zara y tú dices, coño, está una tienda aquí, sí, aquí al lado, ya puedo estoy pasar a ver. comprando, ya estoy comprando ropa, ya estoy en este mood, pues paso. Y a Zara se ve beneficiado porque ya la decisión no está, estoy pasando por la calle, compro o no compro Zara, por hablar de una marca de ropa, pero puede pasar con cualquiera. Si no, es compro Zara o compro H&M. Entonces, y cuando te das cuenta, bueno, ya esto es simplemente cuando haces zoom out, te das cuenta que los players, o sea, los grandes inversores, están detrás de Zara y están detrás de H&M, porque tampoco tontos son. Claro. Entonces, en el mundo de las marcas, en el mundo de los supermercados, funciona exactamente igual. A ti no te interesa mucho si la persona vuelve por la tuya o por el de al lado, porque probablemente tu inversor sea el mismo, para empezar. A ti lo que te importa es que la persona vuelva. Es lo mismo con el mundo por eso es que se habla en el mundo del marketing de que la competencia no es mala y que es algo que mucha gente lo ve como algo malo. Sí. O sea, yo podría decir, bueno, los podcasts están prostituidos. Pues sí, pero mejor para mí, porque hay más público. Exacto, porque ya hay más cultura de consumir podcast. Claro. Entonces, de repente el que te está descubriendo a ti, más adelante me descubre a mí. Y terminas aficionándose a mi podcast, pero entró por ti y viceversa. Entonces se amplía el mercado y hay más público para todos. Eso sucede en todos lados. ¿Qué es lo complejo? El primero saber distinguir de que en este caso un producto de supermercado está hecho para que tú vuelvas, y lo que tú decías, hiperpalatable, es un producto comestible, puedes masticar, tragar, digerir, excretar, pero que tenga nutrientes, de ahí hay un trecho muy, muy amplio. Y sí me di cuenta en los últimos años que estuve viviendo en Latinoamérica que está prevaleciendo sobre todo esos mercados, esos supermercados mucho más pequeñitos, que cada vez hay menos espacio para comida real. Entonces te das cuenta que los vegetales y la verdura ya tienen es como un estante mínimo, que de repente se limitan a tomates, aguacates y poco más, y todo lo demás, alucinas, todo lo demás viene en paquetes. Y el procesamiento que llevan ya es bestial. Wow. Si volvemos a este punto, ¿qué dirías tú que son esos alimentos clave con alta densidad nutricional que no podemos dejar atrás o dejar de mirar? Mira, hay un estudio interesante para que la gente luego no piense que estoy sesgado porque si soy más carnívoro o menos carnívoro. Bueno, para empezar, ¿qué eres tú? No me gusta definirme, o sea, yo busco, sé que puedo encontrar densidad nutricional en el mundo de los vegetales y sé que puedo encontrar densidad nutricional en el mundo animal. Muy bien. Sí es verdad que este estudio de Bill Anortensi del 2021 te demuestra en una gráfica cuáles son los alimentos más densos en nutrientes a los alimentos menos densos en nutrientes. Y ciertamente la parte alta de la tabla, la mayoría está dominada por proteína de origen animal. Vale. Ahí estamos hablando, obviamente, de todo lo que es proteína animal, carnes, moluscos, toda la vida marina, todo lo que serían los distintos, carne de res, me refiero, carne, pollo, pescado, etcétera. Todo lo que son los órganos y las vísceras. Yo creo que los dos reyes, por así decirlo, de la densidad nutricional, estamos hablando del hígado y el huevo. De allí para abajo están todas las carnes animales. Lo curioso es que dentro de ese primer grupo de los alimentos más densos en nutrientes, los que quedan más rezagados son el cerdo y el pescado, pero no es tanto por un problema, por un tema de la proteína como tal. Suele ser por un problema más que nada de la alimentación del animal. Vale. Que yo creo que es también en parte por eso, más allá del maltrato animal, porque yo entiendo, tengo muchos amigos, muy buenos amigos además, que son veganos, vegetarianos, etcétera. Más allá de la parte moral, o sea, del maltrato animal, creo que hay mucha gente también de que deja o termina dejando de consumir carne por la forma no solamente en la que tratan el animal, sino por cómo lo están alimentando. Yeah. O sea, por ejemplo, el salmón, es bestial lo que hacen con el salmón. Lo que hacen con los cerdos, alucina. Si te fijas, bueno, no sé si aquí hay Oxxo no sé si en España hay Oxxo. No. Pero en Latinoamérica, bueno, no sé si... No pero sé. Sal los conoces. Son tipo 7-Eleven, Farmatodo. Ah, no vale, sé. sí. De estos tipos kioscos que son un poco de todo. Farmacia, / abasto. Que tienen de todo, ¿no? Que son almacenes grandes. Sí. Sí. Y esto lo hacen... Lo más impresionante es que esto lo hacen en Estados Unidos. Cuando se vence toda esa mercancía, todos esos snacks, chocolates, lo que sea, todo lo que viene empaquetado. Obviamente el negocio no quiere perder. En muchos casos, esto lo que hacen es sacarlo, lo meten en unos containers y viene gente que cría, sobre todo cerdos, que son los que comen cualquier cantidad de porquería, se los venden y aquí no viene lo peor. Lo peor es que eso lo procesan con todo y empaque y se lo dan a los animales.
Esto lo documentó hace un tiempo Guillermo Navarrete, y por eso te decía, en los Estados Unidos, vete a saber lo que hacen luego en Latinoamérica, Wow. que hacen aberraciones. Yo conocí a un chico estando en Colombia que él trabaja para una industria ganadera. Ellos procesan carne, procesan productos cárnicos del mundo, sobre todo de los cerdos. Y me decía que incluso hacen cosas que no se deberían hacer, que es que en muchos casos procesan carne de animales muertos, que es ilegal, ojo. Dios mío. Y lo utilizan sobre todo mucho para... Aquí me estoy cargando todas las industrias. No, tú adelante, sí. Patrocinio no voy a tener más nunca. Que la utilizan incluso para alimentación de animales luego. Tú ten en cuenta, siempre lo llevo al terreno en el negocio. Tú no quieres tener desperdicio. Tú grabas esta entrevista que te dura 2 horas, 1 hora y media, lo que sea, y tú le vas a sacar el provecho a todo lo que puedas. La industria también. Entonces, claro, de allí es justamente donde deriva lo que es toda la industria de la suplementación. Por ejemplo, lo que es la whey protein era un desperdicio, es la realidad. Que pasa que la industria láctea encontró una forma de dar ese desperdicio para sacarle un provecho que ha derivado en la suplementación, que son las whey protein, que luego, bueno, tiene sus beneficios y tiene sus casos de uso. Que es como la leche, no, es De suero de el leche. suero de Uh-huh. Exacto, suero de leche. Uh-huh. Lo mismo, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, el tema del colágeno. El colágeno lo sacan a partir de todo lo que era desperdicio, uh-huh. Se llama, bueno, en inglés es byproduct, es todo lo que quedaba de lo que no alcanzan a vender, de la industria avícola, en este caso. Entonces, claro, todo lo que tú no vendes en un mercado para consumo humano, para consumo animal, le han sabido sacar un provecho. Y mira qué buen provecho, porque encima lo empaquetan. Generalmente la mayor parte del cliente, sobre todo este tipo de suplementación, que nuevamente siempre rescato de que tiene sus casos de uso, tiene su utilidad, tiene sus beneficios, hay estudios, pero que han sabido sacarle provecho a algo que era un desperdicio de la industria. En este caso la avícola, en este caso la industria láctea. Estás como, sí, has abierto un melón, evidentemente, claro. Importante aquí, pero si volvemos nuevamente al origen, ¿no? Porque claro, dirán las personas, o sea, ¿qué opciones entonces tenemos? O sea, todo está contaminado, no nos podemos fiar ni siquiera de estos productos como la carne como tal, ¿no? O sea, ¿en qué nos debemos fijar a la hora de elegir un buen producto entonces? O sea, que sea ecológico es una garantía. Lo que pasa es que no hay mucha regulación. El tema es curioso porque todo este tipo de, sobre todo labels o etiquetas que han empezado a salir, no está muy bien regulado del todo. Entonces cada país hace, bueno, por lo menos la palabra natural. El otro día de hecho estaba en un lugar que venden vinos orgánicos y claro, ellos hablan de natural, cuando la palabra natural no está regulado. Entonces hay ciertas palabras que pueden utilizar los productos que tú no sabes muy bien qué significa. Y no sabes muy bien quién lo regula tampoco. Hay muchos sellos, por ejemplo, sobre todo en el mundo del atún enlatado, uh-huh. Que ellos garantizan el origen. ¿Hasta qué punto garantizas el origen? No vas a ir todos los días a revisar dónde están sacando el atún. Entonces, claro, hay muchos vacíos, sobre todo vacíos legales. Yo te lo hablaba antes, la FDA en los Estados Unidos, que es uno de los, supuestamente, los entes protectores del consumidor, en este caso en Estados Unidos, uno de los países primermundistas. Ellos actúan de forma reactiva, reaccionan luego que sucede algo. Y cuando sucede algo, y cuando lo denuncian a quienes... Porque si yo me tomo este vaso de agua, pero luego me voy y me como algo en la calle, antes almorcé algo, luego me bebo algo en el hotel, como yo sé que fue este vaso de agua. Entonces, muy probablemente ni siquiera lo lleguen a denunciar. Ese es el principal problema del mundo de la suplementación o de los alimentos. Entonces, yo creo que lo principal es, primero, no alarmarse, no tampoco abrumarse, que no puedo comer nada. Siempre le digo a la gente, preferible que te compres cualquier tipo de carne a que termines un cereal azucarado, para empezar. Claro. Porque yo creo que el principal problema es que dentro de la confusión voy a volver a lo que ya conozco. Y lo que ya conozco, pues probablemente sea el cereal azucarado, el dulce, el postre, etc. Dentro de la densidad nutricional, por muy bueno o malo que pueda ser el origen del producto, siempre va a ser mejor ese alimento en sus nutrientes, es vegetal, animal, lo que sea, que cualquier procesado. Muy bien. Y a la hora de elegir, bueno, ya hemos hablado de la parte de proteínas, ¿no? ¿Qué otros alimentos son indispensables en una dieta alta en densidad nutricional? Es que yo creo que donde se pierde la mayoría es que, porque muchas veces cuando tú dices, bueno, yo llevo una dieta cetogénica, entonces tú no comes carbos. No, yo sí como carbohidratos. Menos que otras personas, pues seguramente. Vale. Menos que el que come 400 gramos de carbohidratos, yo estaré por debajo de los 100, o debajo de los 50, debajo de los 30. Uh-huh. Pero carbohidratos siempre vas a comer. Grasa siempre vas a obtener.
si priorizas justamente esos alimentos que te estoy diciendo. O sea, esos alimentos de origen, sobre todo si nos centramos, porque yo creo que la discusión tiene que estar centrada en la comida real. O sea, Ajá. porque siempre está el famoso 80-20, 90-10, que allí para cada uno significa una cosa, y ve tú a saber qué están metiendo en este 10 y qué están metiendo en este 90, o en este 20, o en este 80. So, yo creo que la discusión siempre se debería centrar en comida real, y que a partir de allí, entonces sí, tú sepas justamente, bueno, Comida real es comida de la naturaleza, ¿no? O sea... Claro, lo que sabe, si tu tarabuela estuviese viva, lo que supiese reconocer como un alimento. Vale, muy bien. Entonces, lo que pasa es que, claro, aquí ya hablamos de qué es lo que reconoce una generación más joven como alimento. Si cuando va a un supermercado más del 90% son procesados. Ya ves, claro. Aquí es donde yo creo que ahí lo difícil es eso. Porque tú le dices a un chico de 20, 15 años que una pizza, depende también de la forma en la que se haga la pizza, pero que una pizza o una hamburguesa de X cadena, pues es más procesado que comida, te va a decir que no. Si hay una hamburguesería en cada esquina, ¿por qué te tendría que creer? Y el sesgo brutal, que he hecho yo en muchos casos, yo me lo llegué o sea, para serte sincero, yo me lo llegué a plantear. Yo pasaba por frente a un McDonald's, te estoy hablando cuando estaba peor de salud. Y yo me preguntaba, ¿por qué ellos pueden estar allí dentro comiendo y yo no? Y es que hay un sesgo. En los países de Latinoamérica, no sé si te has fijado que donde ocurre, no sé si lo hacen aquí en España, pero donde hay un accidente de tránsito, uno tiene como la costumbre de poner una cruz, flores, la gente le lleva porque si falleció alguien. Sí. Eso no se hace en una cadena de comida rápida. O sea, tú no sabes quién ha muerto a consecuencia de los procesados ultraprocesados. Entonces, claro, siempre va a haber un sesgo. Esto pasa de hecho, este concepto lo saqué de un libro de Nassim Taleb. No sé si lo conoces. No. Él habla, porque esto sucede en el mundo de las inversiones. Vale. Cuando tú tienes un broker, que me corrija si luego me equivoco con los términos, pero cuando tú tienes a alguien que maneja acciones que un año no rinde, sale del mercado. Eso es como que un médico le haga, no sé, se cargue a un par de pacientes en un año pues, y lo expulsen como profesional de la salud, le quitasen el título. Esto ocurre igual allí, ocurre en el culturismo, por ejemplo. Cuando tú ves un culturista que usa y abuso de esteroides anabólicos y está vivo, está en redes sociales. Cuando está muerto, lo dejas de ver. Sí. Y cuando no está, ya hay 10 más. Entonces, el principal problema que yo creo que la gente por eso no entiende el riesgo de hacer las cosas que hacemos. De fumar, de beber alcohol, de cualquier cantidad de tóxicos que por elección, la mayoría, obviamente hay otros que no. Si vives en una ciudad contaminada, pues te tragas el humo y ya está. Si bebes agua de grifo en una ciudad donde el agua esté contaminada, pues te cargas de tóxico y ya está. Hay cosas que no puedes decidir, pero hay muchas otras que sí. El principal sesgo es que si tú sales a la calle, acá en Andorra, tú ves a la gente que camina, la gente que respira, la gente que tiene, entre comillas, salud. El que está luchando con un cáncer está en su casa o en una clínica o en un hospital. O sea, no lo ves. Al que está muy mal no lo vas a ver, no lo percibes. Sí. Entonces hay un sesgo constante. Tú siempre vas a ver en la calle al que está mejor. Claro. Wow. David, ¿cómo tú eliges lo que comes? ¿Cómo filtras tú la comida que te vas a comer en el día? Yo la verdad, o sea, para mí no es una complicación porque ya yo sé que hay 2-3 pasillos en un supermercado que valen la pena. Uh-huh. Entonces, si tú evitas el 90% de los pasillos, estás en zonas, claro, Yeah. estás en zona segura y que sea comida real. Ya luego tienes, o sea, yo esto lo descubrí también luego cuando yo dejé el gluten primero porque le asumía algunos de los problemas que estaba teniendo, sobre todo a nivel de alergias. Luego lo comprobé porque luego de toda esta etapa en que me empecé a recuperar, empecé a tener el dinero para invertir en salud, en profesional de la salud. Y lo comprobé con analíticas, ¿no? Pero en el momento en el que yo dejo el gluten, lo típico que te pregunta alguien cuando tú dejas el pan, ¿y tú qué comes? Yo, bueno, o sea, y un sinfín de verduras, de vegetales, de hortalizas, de frutas, que yo luego, o sea, al final te das cuenta que estamos, no sé si sesgado, porque una persona que come cereales todos los días nunca lo cuestiona, pero tú le dices que comes carne todos los días y tú comes carne todos los días. Ajá. Y no te asquea o cuando comes huevos todos los días de desayuno. Eso.
Entonces, yo simplemente, mientras sea comida real, luego las opciones son infinitas. Vale, muy bien. O sea, no te rompes la cabeza escogiendo No. alimentos, siempre que sean, obviamente, comida real, como dices, Claro. ¿no? No, y tuve la ventaja de verdad que cuando fui, o sea, a medida que fui creciendo durante mi infancia, mi madre nos daba de todo. Ah, mira. Entonces, como vísceras, como órganos, como todo tipo de carnes, como tuétano, o sea, todo. Entonces no tengo ese problema de si quiero probar algo, quiero comer algo, de verdad que no. Y tengo, yo creo que, y esto intento también hablarlo con asesorado, nosotros nos hemos especializado en pérdida de peso, pero casi siempre la pérdida, el peso es un reflejo de algo mal que anda en salud hormonal o salud metabólica. Entonces siempre vienen acompañados con síntomas de algo más. Y es verdad que, bueno, trabajo con muchos pacientes que vienen derivados de la medicina funcional. Les tratan ellos el síntoma, yo los apoyo en la parte de nutrición y de entrenamiento. Pero yo creo que todo el mundo debería tener sus innegociables. O sea, para mí durante mucho tiempo yo dejé, después de todo esto que hablo, yo de hecho lo explico en el libro, yo en 2018, en diciembre de 2018, me tomé la última gota de alcohol por mucho tiempo. Yo duré 5 años sin beber alcohol, 5 años sin tomar café. Dejé muchas cosas de una forma equivocada. Esto luego lo hablé con mi psicóloga Teresa Terola. Ella me dijo, es paradójico porque ella me decía, tienes que volver a tomar alcohol, pero para que lo dejes de una forma distinta. Porque yo lo dejé todo desesperado de encontrar algo que me sanara. Entonces, claro, en ese momento yo recuerdo que esa Navidad, lo explico en el libro, brindando con mis hermanos, porque encima dice salud cuando te tomas un tóxico como el alcohol. Yo más nunca bebí alcohol durante 5 años y para mí era un innegociable. Yo no iba a meter alcohol en mi vida de ninguna forma. Pero para mí, lo que te decía antes, para mí en ese momento... Era lo que necesitabas. Era lo que necesitaba. Muy bien. Bueno, si hablamos de las proteínas o alimentos ricos en proteínas, surgen muchos mitos, ¿no?, alrededor de esto. Y uno de estos dichos que he escuchado muchas veces es que ¿para qué tanta proteína, no? Si al final tu cuerpo solamente va a asimilar el 20-25% de la proteína que te comes. ¿Eso es cierto o no hay un límite para la cantidad de proteína? Mira, es curioso porque estamos 2025, creo que fue 2023, en diciembre. Salió un estudio, porque justamente hasta ahora, bueno, era un poco se sabía a voces de que no tenía sentido que si te comías 100 gramos, por ejemplo, tu cuerpo absorbiera solamente una parte. Y este estudio compara 0 gramos con 25, con 50 y con 100. Creo que son 4 muestras. Y se dan cuenta de que no hay, obviamente hasta 100 llegan de absorción. Se dan cuenta de que tu cuerpo sí que aprovecha toda la proteína que te comes. Yo creo que por un tema a nivel evolutivo no tendría sentido que nuestro cuerpo desperdiciara algo que probablemente va a necesitar. Y lo que plantea este estudio es que pareciera no haber un techo. Obviamente yo creo que por un tema de saciedad hay un límite de lo cual te vas a comer. Entonces, pero no tiene sentido que tu cuerpo desperdiciara algo que él necesita. Es literalmente el bloque constructor para muchos de los procesos, no solamente para la masa muscular, sino para muchas otras cosas en nuestro organismo. Entonces, de un punto de vista evolutivo, si tú salías a cazar y no siempre era exitosa, ¿qué sentido tendría de que si tú cazas y te comes un trozo de un mamut, solamente fuese a aprovechar una fracción? Claro. Entonces, por eso digo, a nivel evolutivo no tiene sentido de que... Pero bueno, con este estudio del 2023, no recuerdo el autor realmente, ya se demuestra que por lo menos hasta 100 gramos se puede aprovechar. Vale. Ahora, ellos plantean de que pareciera no haber un techo. Probablemente el techo lo cause la saciedad. Porque como hasta cierto punto me sacio y ya está. ¿El orden de los alimentos influye en mi alimentación en general? Mira, ha habido mucho revuelo con esto, sobre todo por esta chica que creo que ella es francesa, Jessie, que es la Glucose Goddess, algo así, en Instagram. Porque ella ha hablado mucho del cambio del orden en los alimentos. Yo sí, verdad que me he leído varios en los que si puede haber un impacto, ese impacto no necesariamente se sostiene más tarde en el tiempo. Entonces es un impacto mínimo en comparación con lo que puedes hacer con otras estrategias. Vale. Como por ejemplo, bueno, hay un estudio que justamente lo revisé no hace mucho, que si tú te expones al sol por la mañana, puedes tener una mejor respuesta de la glucosa en sangre según los alimentos que comas. Entonces luego ves a todo el mundo con el chupito de vinagre de manzana o cambiando el orden, cuando hay muchas otras cosas. Puedes entrenar, puedes moverte. Algo tan simple que de hecho también esta chica ha hablado, el tema de simplemente estoy sentado, luego trabajando después de comer y mover las pantorrillas, levantarla mejora, porque al final esto es
azúcar en sangre que tu cuerpo la va a utilizar como energía si la estás necesitando. Vale. Entonces, está en el torrente sanguíneo, de ahí el pico de glucosa y por eso el pico se atenúa o se aplana cuando estás en movimiento. Sí, yo creo que a mí me parece, ese tipo de acciones me parece un poco absurda si tú no cambias de base la alimentación. Vale, claro. O sea, claro, si si tú te sigues comiendo la misma... no te tomes el chupito de vinagre de manzana y luego te vas a ir a comer un cereal. Un McDonald's, claro. ¿sabes? O sea, por eso te digo, hay cosas que no tienen tanto sentido si Vale. de base no has cambiado por lo menos la alimentación. Muy bien. Si hablamos de hidratación, ¿cuán importante es en nuestra alimentación? Hay un punto interesante con el tema de la hidratación porque sucede un poco lo que te comentaba que sucedía con la alimentación. Si tú no le provees de nutrientes, el cuerpo es sumamente inteligente. Primero, te va a seguir pidiendo más comida en un intento de que tú le des los nutrientes que necesita, pero él no es tonto, él los va a ir a buscar. Entonces, donde los tengamos almacenados. Entonces, generalmente por eso ocurre la degradación muscular. Tu cuerpo va a ir a tirar del músculo en muchas ocasiones cuando no le está... Por eso termina una persona con obesidad sarcopénica, obesa, sobrealimentada, pero a la vez desnutrida. O sea, porque el cuerpo siempre va a buscar la forma de mantenerte vivo a toda costa. Yeah. Y de hecho lo hablaba con Mario Redondo, que es entrenador especializado en pacientes con cáncer. Y es curioso porque tu cuerpo es tan, pero tan inteligente que siempre va a intentar buscar la forma de compensar esa carencia que tienes a través de tu estilo de vida, de la alimentación, de lo que quiera, a toda costa, sin importar las condiciones en las que tú estés. O sea, realmente yo creo que para las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, tienen que ver lo noble que es el cuerpo, de todo lo que aguanta, literalmente Sí. con todos los insultos que le hacemos en el día a día. Sí. O sea, a todos los niveles, porque aquí ya no estamos hablando únicamente de la alimentación, el mal descanso que está normalizado, la falta de exposición solar, incluso la forma en la que se hablan, la forma en la que se expresan. Hay mucha gente que se habla fatal. Son tantos insultos recurrentes en el día a día y el cuerpo aguanta. O sea, aguanta, y esto lo he hablado con la doctora Camino Díaz, que fue la que escribió el prólogo, que además fue mi doctora. El cuerpo aguanta. El problema está en que hay un punto en muchas ocasiones, bueno, lo comentaba también con Mario Redondo, que hay un punto de no retorno. Y yo creo que eso es lo más grave de todo, y yo además lo narro en el libro. Yo por lo menos pude cambiar en el momento en el que todavía mi cuerpo tenía capacidad de adaptación. El problema está en que muchas veces todas estas agresiones o las que yo le hice a mi cuerpo, y bebí mucho alcohol, eso además lo comento ahí en el libro, no me daba cuenta, según yo no bebía tanto alcohol, pero porque mi entorno estaba incluso peor. Siempre tienes un punto de comparación de alguien que está peor. Sí. Entonces nunca lo cuestioné, pero al final eran agresiones que yo literalmente me estaban pasando factura. Claro. Wow. Ya has tocado, has dado entrada a diferentes temas que no solamente es la alimentación, sino hay otros factores también importantes que hay que cuidar. Quiero hablar ahora de el entrenamiento, la actividad física. Mucho se ha dicho acerca del entrenamiento cardio, que en su momento era como lo más top. Ahora, últimamente, no sé por qué, aquí en el podcast escucho a la mayoría decir el entrenamiento de pesas, el entrenamiento de fuerza es lo mejor que le puedes hacer a tu cuerpo. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es tu conclusión? Yo me estoy leyendo ahorita un libro de un antropólogo que se llama, ahora me acabo de olvidar, Daniel Lieberman, me parece, que él habla de que nosotros no estamos adaptados para hacer ejercicio. Realmente cuando tú ves una población como los Tsimanes, los Hadza o poblaciones aisladas en el Amazonas, no tienen acceso a un gimnasio y están en mejor forma física y tienen mejor salud que nosotros, que tenemos acceso a un montón de máquinas y de historias. No estamos adaptados, pero necesitamos el movimiento. Entonces, de allí a que sea interesante, obviamente no estoy diciendo que no vayan a ir a un gimnasio, no vayan a ir a entrenar. De que es interesante, pues entrenar en ese contexto. Pero realmente a lo que estamos adaptados es a movernos, independientemente del contexto. O sea, lo que quiero que quede claro es que tu cuerpo entiende de estímulos, él no entiende de espacio. Él es exactamente igual que tú estés en un SmartFit o estés en la sala de su casa o estés subiendo la colina aquí en Andorra. El cuerpo lo que necesita es movimiento. Y cuando tú ves estas poblaciones aisladas que tienen un mejor físico, sobre todo hay menor prevalencia de enfermedades modernas o crónicas, te das cuenta de que su nivel de actividad física intensa es muy, muy pequeña. ¿Por qué? Porque probablemente tienen ese nivel de actividad física cuando tienen que escapar de un depredador, cuando tienen que huir de una tribu enemiga, pero no son realmente la mayor parte del movimiento que tienen en su día a día
proviene de una actividad física a media o baja intensidad. Es decir, caminar para ir a recolectar, para ir a cazar. Sí es verdad que el problema está, esto lo he hablado también con Rubens, no sé si lo ubicas, él habla mucho de los pies y las adaptaciones de los pies, que nos hemos hecho más lentos al caminar. Entonces, claro, lo que un Hadza de repente que te camina el hombre 15.000, 16.000 pasos en promedio, difícilmente te lo va a caminar una persona en un mall visitando tiendas, porque el paso no es el mismo, el ritmo no es el mismo, la intensidad no es la misma. Entonces, siempre también aclaro de que si van a optar, a pesar de que mover, o sea, caminar no es suficiente, pues tiene que ser una caminata que no es que estás paseando por el mall viendo tiendas. Tiene que ser una caminata que tenga cierto tipo de intensidad. Muy bien. De hecho, esto lo hablaba también con Mario Redondo, porque esto se mide a través de, no sé si es el lactato, tienen las mediciones, la forma de medir la intensidad a la cual deberías estar caminando, moviéndote. Y hecho es la que mejor se da, sobre todo para mejorar a nivel de salud. Bueno, esto lo ve él en paciente directamente con cáncer. Entonces, por eso yo creo que el tema de que estamos entrenando más que nunca como sociedad no está haciendo la diferencia, porque de base el problema está en la desconexión con el movimiento. Muy bien. O sea, porque y lo que yo te iba a preguntar es, ¿cuánto, es decir, cuánto de entrenamiento realmente es lo ideal para mantener una vida saludable? ¿Sí? O sea, esos típicos 8.000 o 10.000 pasos que te dicen, no, haz los 8.000 pasos al día para mantener una vida saludable. O sea, ¿es suficiente? Mira, han salido varios estudios realmente con el tema de los pasos y te das cuenta que el punto de inflexión, es decir, donde vas a conseguir la mayor cantidad de beneficios, es en torno a los 7.500 y 8.000. Sí que se viralizó el tema de los 10.000 pasos, esto por una compañía japonesa que sacó un dispositivo que el nombre en inglés, la traducción era algo así como 10.000 pasos. Y de allí pues, la gente se aficionó a que eran 10.000 pasos. Pero realmente el punto de inflexión es como a 7.500, 8.000. Eso lo que quiere decir no es que no puedas caminar más, pero caminar más no necesariamente te va a traer muchos más beneficios. Lo que te decía, los Hadza cuando han medido la cantidad de distancia o la cantidad de pasos que camina, estamos hablando en torno a los hombres 15.000, 16.000, las mujeres en torno a los 10.000 pasos. Yo creo que la mayor parte de la población con 7.500 pasos en promedio iría fenomenal. Ya ves que no hacemos ni 2.000 pasos probablemente al día, ¿sabes? Más con la vida sedentaria que tenemos. Y sobre todo post pandemia, porque se ha normalizado mucho el trabajo en casa o el trabajo online. Entonces cada vez la gente tiene, y tienes a todo al alcance de tu pulgar. Sí. ¿Quieres comida? Llamo. ¿Quieres cualquier cosa? Y lo tienes, o sea, literalmente a un par de pasos tienes miles de calorías a tu disposición. Entonces yo creo que la mayor parte de la población, si estuviese por lo menos fuera de esos 5.000 pasos, que de hecho hay un estudio que leí el año pasado, no recuerdo qué año es, que habla, es brutal porque tienen dos grupos de personas y un grupo, o sea, los dos grupos de personas tienen la misma alimentación, el mismo tipo de estilo de vida, el mismo entrenamiento, pero una se mueve menos de 4.000 pasos y la otra se mueve por encima. Y esto es lo que se conoce como la resistencia al ejercicio físico. Gente que aparentemente está haciendo las cosas bien, pero no baja de peso. Y obviamente es multifactorial, no necesariamente tiene que ser por el sedentarismo. Pero si tú mejoras esa variable, obviamente tienes más a tu favor de conseguir esos resultados. Es decir, si te mueves más de esos 4.000 o esos 5.000 pasos. Y yo creo que ya en temas de entrenamiento de fuerza o movimiento en general, las recomendaciones generales que te da la OMS son 150 minutos a la semana. Yo creo que para la mayoría valdría, que tampoco es mucho. O sea, estamos hablando de 30 minutos 5 veces por semana o dependiendo de cómo lo distribuyas. Y alguna vez había escuchado que si entrenas muy poco, pierdes masa muscular. ¿Es verdad? Lo que pasa es que, lo que te decía antes, el cuerpo es inteligente. Tu cuerpo, ten en cuenta de si tú tienes una empresa, el podcast, tú tienes un editor aquí sentado 24 horas y no está haciendo nada, ¿qué haces? Lo vas a echar. Claro. O sea, o no le pagas y si él quiere seguir viniendo, pues fenomenal que venga a no hacer nada, o lo echas. Entonces el cuerpo no mantiene o no sostiene algo que no está utilizando. De allí a que cuando tú encamas a una persona se deteriore tan rápido. Bueno, yo creo que cualquier persona que haya tenido una fractura de pequeño lo habrá vivido. Te enyesan el brazo, te quitan el día que te quitan el yeso, tienes el brazo súper delgado. Dices, pero ¿por qué? ¿Sabes? Pero sí. Porque ha estado inutilizado. Obviamente a día de hoy hay estrategias, hay estudios que demuestran que puedes entrenar la otra extremidad y obviamente no compensa del todo, pero por lo menos ayuda a mantener el flujo de sangre. Ah, mira. Y ayuda a derivar recursos
Porque el problema está en que tu cuerpo no va a derivar recursos en algo que no estás utilizando. De allí, por ejemplo, bueno, mucha gente que se dedica al tema de como más físico de la parte de los pies o las caderas, los glúteos, etcétera. La pandemia de glúteos que vivimos a día de hoy, de gente que no... Obviamente, si tu cuerpo no tiene la necesidad de estar erguido, de moverse, ¿por qué va a derivar en recursos en un músculo que lo está utilizando para calentar una silla? Ya ves. Claro. ¿El mejor ejercicio para activar el metabolismo? El movimiento, de donde venga. Es que es verdad, yo creo que la gente en muchos casos se enfoca por conseguir el entrenamiento perfecto y tú puedes agarrar un nadador, un beisbolista, un futbolista, o sea, de todos los deportes, de todas las prácticas, CrossFit, natación, artes marciales, todo lo que tú quieras, y vas a encontrar gente en forma en cualquier deporte. Y el factor común aquí es simplemente el movimiento. Entonces no hay un deporte estrella para ganar el físico que... Obviamente, pues habrá en unos tipos de deporte que predomine, no sé, la espalda más ancha si fuese la natación. Pero mientras tú le estés dando movimiento, porque si no, no hubieses unos poblaciones aisladas en el Amazonas con un físico espectacular, con unos glúteos que tú dices, bueno, Pura ¿de dónde fibra. lo sacas? Claro. Sí, sí. Y tienen un físico que son envidiables para el 60-70% de la población actual. Porque ya a día de hoy, bueno, está medido en Estados Unidos, creo que uno de cada... No sé si es 10 de cada 100 o así el porcentaje de gente que tiene abdominales visibles. O sea, ya el lujo ya no está en lo que llevas puesto, ya el lujo está en el físico que tienes. Interesante. Si hablamos de el descanso, bueno, yo no te puedo hablar muy bien del descanso porque la verdad yo estuve en una etapa de mi vida con un niño de 7 meses que técnicamente muchas noches pues no se duerme bien, evidentemente. Pero sí considero y soy consciente que es muy importante el descanso. Y ha habido algo curioso cuando leo acerca de este tema y es que dicen que un mal descanso puede engordar, puede afectar en tu acumulación de grasa corporal, ¿es verdad? Sí, es que yo creo que lo interesante aquí es entender de cómo, o sea, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, todo afecta, o sea, una sola cosa puede afectar en todo lo demás. Entonces, eso es una ventaja porque tú puedes acomodar el descanso y que eso te ayude pues, en todo lo demás, pero también al contrario sucede. Es decir, empeoras el descanso, va a empeorar la forma en la que te alimentas, seguramente vas a tener menos energía, más fatiga, eso va a hacer que te muevas menos. Entonces puede ocasionar un efecto bola de nieve que te lleve en la dirección contraria a la que tú quieres ir. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente al tú alterar el descanso, se altera también tu sistema hormonal y eso afecta directamente todo lo que es, obviamente lo que es la leptina, todas las hormonas reguladoras del apetito, de la saciedad, etcétera. No me des tantas malas noticias. Que ahora ya... No, pero bueno, tu hijo va a crecer. Ya, y en algún momento se va a ir de fiesta y ya tú vas a poder descansar o no. Algún día, Depende, ¿no? claro. Eso es lo que te preguntaba antes del podcast, ¿no? ¿Cuánto tiempo el cuerpo puede aguantar sin dormir? Claro. Que eso habrá que verlo a largo plazo. Yo creo que todo tiene sus consecuencias. O sea, todo va a depender de cómo lo hagas y en qué situación. Hay épocas para todo. Pero entender por una parte que no, por muy bien que tú comas, no va a compensar lo mal que duermas. Eso Y por muy bien que tú duermas, no va a compensar lo poco que te muevas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. De hecho, esto se denomina como los, creo que es Weekend Warriors, que es la gente que lo hace todo mal en la semana y quiere recuperar los fines de semana, o al contrario, porque están también los que hacen dieta toda la semana y luego los fines de semana hacen desastre. No hay forma de compensar, porque al final tu cuerpo va funcionando en tiempo presente, es la realidad, lo único que existe es el aquí y el ahora. Entonces va a ir resolviendo con lo que tiene como pueda. Y nunca vas a poder compensar toda una semana de mal descanso si estás en la universidad, por ejemplo, o te vas de fiesta o lo que sea, con un fin de semana por mucho que duermas. Wow. ¿Cuántas horas según lo que has visto y has investigado, es ideal dormir? O sea, ¿sigue funcionando lo de las 8 horas al día? 8 horas, perdón, de descanso. O es que yo conozco personas que de verdad dicen, es que he dormido 5 horas y me he levantado súper pila y a tope y no necesito descansar más. Es que depende de muchos factores. O sea, sí es verdad que como el rango que generalmente se habla en la evidencia, hablan de 7 a 9. Pero bueno, luego tienes niños que necesitan más horas, luego tienes de repente un adulto mayor que probablemente no necesita tantas. Depende de muchas variables. Yo creo que donde coincide la mayoría es sobre todo respetar esas horas nocturnas que sean de descanso profundo.
que yo creo que es ahí donde falla la mayoría, porque no es lo mismo que tú duermas, independientemente de que estemos hablando de 12 horas, pero que lo hagas de 9 a 9, a que lo hagas desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque ya es una cuestión de ritmos circadianos, sobre todo dependiendo de cómo hayas comido, si tu cuerpo tiene que gestionar todo eso que has comido durante la noche, si es un pico de glucosa muy alto, pues algo que hace, es muy típico, yo creo que esto lo ha hecho todo el mundo, ir al cine, comer palomitas, bueno, cotufa, popó, Sí. no sé ya ni cómo se llaman, Sí, palomitas, popcorn, dejémoslo. azucarados, llegar a tu casa e irte a dormir. Entonces, claro, todo eso lo tiene que gestionar tu cuerpo, tiene que gestionar el pico de glucosa brutal en sangre, cuando realmente tú deberías estar durmiendo y reparando. Entonces no van únicamente a que no, sí, yo duermo 12 horas o 10 horas o 7 horas todos los días. Va de cómo las duermes. Ajá. Si las duermes en oscuridad absoluta, con una buena temperatura, con silencio absoluto, hay mucha gente que tiene la mala costumbre de dormir con ruido, de dormir con luz, de dormir, no sé, en distintas condiciones que no son realmente las óptimas. O sea que si yo me acuesto, pues eso, muy tarde por la noche, pero duermo mis horas, ¿eh? Duermo 7, 8 horas, no me vale. Mira, en esto por lo menos coincide a Andrew Huberman, que seguramente lo has escuchado, tiene un podcast también Sí. en inglés. Sí. Y él habla de, bueno, no solamente él, muchos expertos también en descanso, hablan de proteger sobre todo las horas de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, por un tema de ritmos circadianos. Claro, luego tú me dices, bueno, en España, en verano, de repente a las 10 de la noche todavía es de día. Entonces todavía puedes tirar un poquito más allí. También hay que aprender de que, así como la vida es cíclica, pues también hay que aprender a jugar con los cambios de temporada, con los ciclos del día y la noche, con las distintas temporadas de verano y de invierno. Pues en invierno los días serán más cortos, en verano los días son más largos. Entonces por eso también aprender a jugar con todo este tipo de variables es interesante, incluso desde un punto de vista de la alimentación. Si tú te das cuenta, de repente en la primavera-verano empiezan a aparecer esos alimentos más ricos en azúcares, en carbohidratos, sobre todo de cara al final del verano, porque viene luego el invierno donde debería haber escasez. Lo que pasa es que el invierno nunca llega. Esto lo he hablado con Ignacio Cuaranta, que él es psiquiatra, pero se dedica mucho a la parte también de como el metabolismo, la alimentación, estilo de vida. Y es que estamos preparados para vivir un invierno metabólico, porque deberíamos vivirlo incluso con el frío, con esos estresores propios del invierno, el ayuno prolongado, las noches son más largas, los días son más cortos, pero es un invierno que nunca llega. Lo hablábamos antes, ustedes aquí en Andorra, en pleno invierno, tienes aquí la calefacción y tendrás esto a 23, 24, no sé, a la Sí, temperatura sí. que se te haga cómoda. Sí, las casas ya están preparadas para el frío que hace aquí. Claro. Sí, sí. Y llega el verano y hacemos lo contrario, porque muchas veces tenemos aire acondicionado y tenemos el ambiente lo más fresco posible. Entonces vivimos como una especie de verano eterno y la alimentación es igual todo el año. Entonces aquí hay que buscar también esa coherencia de dónde vivimos, la latitud que vivimos y obviamente de dónde son nuestros genes para Y aprovechar la compaginar. naturaleza, ¿no? Que nos acompaña en este proceso y adaptarnos a cada estación. Sí, claro, y aprovechar justamente el de que hay temporada para todo. Lo que pasa es que, claro, también nuestros estilos de vida no se compaginan con Es esos verdad. cambios. Sí, sí. Ten en cuenta que en invierno, para una persona que tiene un trabajo de oficina de 8 o 9 horas, sigue teniendo los mismos horarios, independientemente que el día sea más corto. A tu trabajador le da exactamente igual. Claro, no se va a Sí, adaptar a tu claro. ciclo. Sí, A sí. tu ritmo circadiano. No va a decir, no, bueno, ahora es invierno, tienes tu día más corto, te vas a trabajar 5 horas. Ya quisiéramos, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias para compensar esas cosas. ¿Qué estrategias nos puedes compartir un poco para regular nuestro ritmo circadiano y poder eso, ¿no? Poder compaginar o ir a la par de nuestro reloj interno. Primero entender de que la luz es información y que la luz, incluso si tú estás en una oficina, nunca va a ser tan intensa como la luz del sol a mediodía, por ejemplo. Entonces la forma más fácil de regularlos, o sea, de sincronizar los ritmos circadianos, es exponiéndote a la luz, sobre todo en momentos puntuales. Sería interesante exponerse al amanecer, exponerse durante el mediodía, exponerse al atardecer. Eso sería lo mínimo indispensable. Vale. Porque luego te das cuenta de que nunca la luz, por muy baja que tú la tengas dentro de casa, incluso un bombillo incandescente, nunca llega a equipararse a la luz de la luna, por ejemplo, a la luz del fuego. Es mucho, mucho más baja la luz de la luna o la luz del fuego. Ya. Entonces, es intentar buscar, sobre todo entender primero qué necesita tu cuerpo, qué se espera tu cuerpo, el entorno,
e intentar equipararlo dentro de tu casa. Entonces, sin llegar tampoco a obsesionarse. Pero si fuera está oscureciendo y tú te expusiste al atardecer, a todos los beneficios maravillosos que tiene la luz roja e infrarroja, luego no llegas a tu casa que parezca un estadio. ¿Entiendes? Porque llega a ser esa... Y aquí el problema está en que realmente no es únicamente un problema de... Se mide en lux, la iluminación, no es un problema de intensidad nada más. Es un problema también de estímulo porque no únicamente viene la iluminación, vienen las pantallas también. Tal cual. Entonces sí que me he encontrado con mucha gente que me dice, no, David, no, pero es que no puedo dormir. Y yo pongo el teléfono y me lo muestran. La luz roja. Y claro, yo les explico, pero es que no es un tema de luz nada más, del color de la luz. O sea, porque si tú abres las redes sociales, hay un estímulo, hay música, cambia. Bueno, y esto cada vez en el mundo de las redes sociales es peor. Cada vez los estímulos son más rápidos, los vídeos cambian más... te cambian el foco, entonces todo el rato te están diciendo, no, tienes que cambiar el hook, tiene que acercarse, luego alejarse. Sí, es dopamina pura, sí, y estás consumiendo eso a las 11 de la noche cuando ya deberías estar out, ¿no? Desconectando. Claro, y a tu cuerpo le toma tiempo aumentar la secreción de melatonina. Entonces no es que, y la mayoría termina durmiéndose por agotamiento, que es el principal problema. Yo veo por lo menos a mis hermanos son 10 años menores que yo, y hasta el último momento están con el teléfono en la mano. Ya claro, te terminas durmiendo por agotamiento. Bueno, yo también eso lo hice durante muchos años. Claro. Entonces no le das al cuerpo tiempo suficiente para que él aumente la secreción de melatonina para generar esa sensación de somnolencia e irte a dormir. Que esto se ve porque hay un experimento bastante interesante, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo soy de tipo búho. No sé si lo has escuchado, tipo alondra o tipo búho. Sí. De hecho, yo me caracterizaba como del tipo búho porque a mí me gustaba trabajar muchísimo. O sea, sentía que tenía más foco por la noche que por el día. Y por el día me sentía más dispersa, claro, y ahí es donde aprovechaba de hacer ejercicios u otra cosa, ordenar cosas, hacer cosas más físicas, porque en la noche era mi momento más intelectual. Pero no sé qué tan cierto es eso. No, porque claro, a mí me pasaba también. Yo decía que yo era el tipo de persona nocturna o tipo búho. Y el experimento que te digo es este investigador, pues, obviamente le midió los ritmos circadianos a los grupos de participantes, se dio cuenta que ciertamente había gente que se despertaba más temprano, había gente que se despertaba más tarde y luego tienes obviamente todo en medio, un montón de gente que encaja, no llega a ser los extremos, pero está entre medio. Y él lo que hizo fue, obviamente, una vez estudiado los ritmos circadianos, dándote cuenta que hay gente que se levanta muy temprano, gente que se acuesta más tarde, se los llevó a la montaña. Sin luces, sin aparatos electrónicos, sin nada. Y se dio cuenta que en promedio la mayoría se acostaba 2 horas después del atardecer. Entonces, claro, porque cuando quitas el estímulo, si no hay nada allí fuera, está todo negro, está todo oscuro, tienes la luz del fuego, tienes la luz de la luna, tu cuerpo efectivamente empieza a aumentar la producción de melatonina y te va a entrar somnolencia. Que curiosamente yo cuando le digo a asesorados, le hago las recomendaciones para que mejoren los descansos y les digo, bueno, pon una luz roja... para no poner una vela por lo peligroso que puede ser, no sé, por las cortinas o qué sé yo. Y le digo, agarra un libro y te pones a leer. Y me dice, David, pero es que me pongo a leer el libro y me da sueño. Y yo, bravo, eso es lo que queremos, ¿sabes? Es como que no me puedo leer el libro. Pero es que el punto no era leerte el libro. El punto es que te entre la sensación de somnolencia para irte a dormir. Pero porque el problema está en que el cuerpo tiene las señales bien. La confusión está en el medio ambiente. Ya ves. Claro. Que es cuando te pones a ver el exposoma ha cambiado, o sea, el entorno, el contexto, los últimos 75, 100 años. Entonces, como que yo te hubiese entrenado a ti toda la vida para, no sé, para la natación en las Olimpiadas, los 100 metros. Yo te diga, mira, ¿sabes qué? El día de la competición no te vas a tirar al agua. Vas a ir a correr en la pista de atletismo. Te vas a lesionar. Te he cambiado todo el contexto. Te entrené para algo y el día de la competición te he cambiado de contexto. Entonces eso es lo que ha sucedido. Nos hemos entrenado en un entorno completamente distinto porque no evolucionamos en estas junglas de cemento, claro, donde no hay acceso al sol, donde no hacemos grounding ya, no hay contacto con la naturaleza, con la tierra, donde ya la comida real está siendo desplazada por productos procesados. Entonces estamos en un contexto completamente ajeno a nuestra genética, a lo que se espera. Estamos estresando nuestro cuerpo a todos los niveles. Yo creo, mira, y esto se lo he preguntado a mucha gente que he entrevistado, he terminado muchas entrevistas con esta pregunta, porque yo no sé si en algún momento nuestro cuerpo se va a poder adaptar. O sea, esa es la duda de si nos vamos a adaptar en algún momento o vamos a seguir padeciendo las consecuencias hasta que algo nos sustituya, no lo sé. Wow.
Entonces, porque a mí me gusta mucho la película de Wall-E, no sé si la viste. Sí. De Pixar. El robot. Ellos te dibujan, creo que en la película creo que es el 2800, no sé, un año en el futuro que pareciera que cada vez está más cercano. Gente obesa en sillas de ruedas, consumiendo contenido 24/7 y consumiendo productos procesados. No es muy distinto a lo que tú ves cuando vas a una ciudad, por ejemplo, como yo que viví en Benidorm, ahí ves gente, pero fatal a nivel de salud, fatal. Vete a un estado interior en los Estados Unidos, ves gente fatal. O sea, la gente no se puede pesar ni siquiera en una báscula normal, se pesan en básculas industriales. Bueno, de lo que pasa en Estados Unidos ya es otro nivel. No, es como cultura, claro. Entonces el problema está en que nuestro cuerpo está constantemente luchando contra un entorno que no reconoce. Wow. Mira que me estás abriendo la cabeza en ese sentido, porque claro, sí, es cierto. ¿Y hasta dónde nuestro cuerpo va a aguantar o se va a adaptar a esto? Bueno, hasta ahora estamos enfermando más, adaptación eso te iba a cero. decir. Claro, luego la gente se pregunta por qué estamos enfermando antes, por qué estamos frente a una de las generaciones que va a vivir menos que sus padres. Ahí están las consecuencias. Sí, claro, es nuestro cuerpo intentando adaptarse, obviamente generaciones, porque luego siempre es típico que alguien te saca, no es que mi abuelo fumó toda la vida y no murió. De puta madre, felicitaciones por tu abuelo, pero tu abuelo no tenía el entorno, el contexto que tenemos ahora. Claro. Tu abuelo o tu abuela ha crecido en un entorno donde se ha tenido que mover, donde tenía más acceso a comida real y no tanta chatarra, menos acceso a la tecnología, menos acceso a las pantallas, un sinfín de cosas que han cambiado, y el problema está en que han cambiado muy rápido. Es verdad. Entonces el cuerpo no ha tenido la capacidad de adaptarse. Ve tú a saber si en el futuro, yo esto aquí no lo sé, pero con lo rápido que está cambiando todo. Y se lo he preguntado desde profesionales de la salud hasta investigadores, científicos, los que tú quieras. Si nos vamos a adaptar o no nos vamos a adaptar, es difícil saberlo. Porque las consecuencias las estamos pasando. Claro, ya lo veremos de aquí a unos no sé cuántos años. No sé si lo veremos nosotros. Sí, claro. Si lo veremos sí. Está complicado. Wow. Bueno, si tenemos que hablar, ahora sí, no quiero que se me escape esto, porque suplementación. ¿Tú consideras que hay alguna suplementación salvable que debemos integrar? Yo creo que sí. ¿Sí? Mira, esto lo he hablado con mucha gente. Yo obviamente viniendo de venderlos, entender también mucho, he investigado mucho realmente del mundo de la suplementación. Hay gente que cuando me escucha piensa que yo estoy en contra de la suplementación. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que si la farmacéutica, o sea, si la industria de la suplementación estaba haciendo lo mismo que las farmacéuticas, y tú entras a redes sociales, la realidad, todo el mundo está tomando suplementos, no toman uno, toman 5, 10, 15. Yo te voy a decir por experiencia personal también, de todos los podcasts que escucho y demás, y que, claro, cada experto te trae sus suplementos, ¿no? Y dices, bueno, tú llenas la alacena de suplementos y ya no sabes qué te vas a tomar. ¿Y sabes lo curioso? Que me ha pasado porque la gente en muchas ocasiones no sabe lo que toma, no sabe lo que está tomando, no sabe para qué se lo está tomando, y ni siquiera sabe si es seguro, si tiene evidencia detrás. A mí me pasó con una chica hace algún tiempo que ella llega y me dice, no, yo me estoy tomando esto y aquello. Y yo le digo, ok, quiero que me digas por qué te estás tomando esto y aquello y quién te lo ha recetado. Claro, ella me dice, no, creo que esto es para esto, ojo, creo que esto es para esto otro, y la verdad no sé ni para qué es. Y llega y al final, cuando le pregunto quién se lo ha recetado, me dice, me lo recetó, lo voy a mencionar porque me lo dijo literalmente la chica. Dijo, no, Carlos Jaramillo. Y yo le digo, ya, te ves en consulta con Carlos Jaramillo. No, es que vi un reel que subió en Instagram. Y yo, coño. Entonces, claro, si la gente se está guiando por lo que ve, sí. Y tú escuchas a Carlos que te recomienda uno, a Pedro que te recomienda otro, y así sucesivamente, pues ves que la gente se termina tomando 10 suplementos que no sabe ni siquiera para qué son. Y que luego entre marcas, lo que te decía, hay muchos suplementos adulterados. Puedes conseguir creatinas que no son creatina, proteínas en polvo, que tienen menos proteína que una leche en polvo. Entonces allí es cuando está el riesgo realmente no de si funcionan tanto o no funcionan, sino si lo necesitas y si realmente el producto es bueno. Hay muy buenas marcas que están haciendo las cosas bien. Realmente, mira, me sucedió algo que esto obviamente no lo he comentado hasta ahora, pero visité una empresa de suplementación en un país de Latinoamérica, no me mencioné el país tampoco. Y claro, yo lo visité pensando en hacer una documentación.
filmé, o sea, te lo juro, habremos pasado como 3 horas en esa fábrica, filmando todo. Todo el proceso me pareció fenomenal, el encapsulado, todo cómo cuidan las máquinas, cómo las limpian, brutal. Cuando llegué a la oficina donde tienen la muestra y empiezo a ver los suplementos que tenían, le dije a mi amigo que me había llevado ahí, le dije, yo esto no lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque tenían una cantidad de suplementos, quema grasa, suplementos que no tienen realmente respaldo científico. Y por mucho que tú tengas buenos suplementos, porque realmente tenían buenos suplementos, tenían omega 3, tenían magnesio, tenían algunos suplementos que vale la pena, al final yo no puedo sacar eso porque la gente va a asumir de que esto otro también es bueno. Yeah. Entonces, es lo que la pregunta que es típica que la gente hace. ¿Pero por qué el supermercado vende X cosa que saben que hace mal? Porque genera dinero. Claro, entonces lo asocian. Si te lo venden al lado del tomate, pues tú pensarás que será tan saludable como un tomate como una carne. No tiene que estar necesariamente al lado, pero me refiero al mismo contexto. Sí. Supermercado, porque un supermercado te quisiera enfermar. No tiene sentido. Entonces yo creo que en el mundo de la suplementación, obviamente hay cosas rescatables, que probablemente la mayoría no los necesite, es otra historia, que la mayoría ni siquiera sepa si lo que está tomando sirve o no sirve, que sea seguro o no sea seguro, es otra historia. Pero yo empecé a divulgar en contra porque me daba cuenta de que todo el mundo estaba divulgando a favor con su código de descuento al final, porque esto siempre lo digo, si tú estás recomendando esta taza blanca, pues tienes que ver si tienes intereses en vender esa taza blanca o no. Claro. Entonces, claro, si yo te estoy hablando maravillas de X suplemento, no voy a nombrar ninguno, pero detrás te estoy dando el código o el enlace, no es que el suplemento no sirva, pero que hay intereses obviamente económicos. Entonces, esto no en todos lados se regula y que hay en algunos países que sí es obligatorio poner que es una publicidad, porque al final estás recibiendo un dinero por ello. Pero yo me di cuenta que en las redes sociales, bueno, lo que te decía, la industria de la suplementación había hecho con los suplementos lo mismo que la industria farmacéutica había hecho con los fármacos. Es pagarle la forma a caminar a todo lo que se mueva en las redes sociales para vender. Y no está mal. Yo te puedo pagar a ti para que ofrezcas un producto. Pero me parecía que alguien tenía que darle por lo menos la otra cara de la moneda también a esas personas. Por lo menos para que tú sepas y lo que hablábamos antes, para que tú disciernas si te lo tomas o no te lo tomas. Claro. Claro. Pero tú tienes que saber si este producto sirve, si tiene evidencia, si es seguro. O sea, que no te creas todo el cuento, ¿no? De que Claro. es este producto y esto te va a salvar la vida, porque al final ni el uno ni el otro, ¿no? O sea, tienes que discernir las cosas con criterio. Y lo que te decía antes, si yo tengo una deficiencia comprobada y tengo evidencia de que este suplemento funciona para esta deficiencia, pues voy y sí, busco una buena marca que tenga un buen producto. Muy bien. Y ahí no escatimo en los gastos. Pero el problema es esto. O sea, saber realmente que necesitas... Porque el problema está en que a día de hoy con la alimentación probablemente no es suficiente. ¿Por qué? Porque la fruta y los vegetales han perdido más de la mitad de su valor nutricional. Es una realidad. Por la desmineralización de los suelos. Entonces, claro, si tú no estás obteniendo ya de por sí, por elección, no introduces densidad nutricional, pero si decidieras introducir densidad nutricional, no recibes tampoco la densidad nutricional que necesitas, entonces ¿de dónde lo vas a sacar? Allí es donde entra el protagonismo de la suplementación. Vale. Pues busco en la suplementación lo que me está faltando. ¿Qué nos deberíamos preguntar para poder elegir nuestra suplementación? Es decir, ¿cómo escogemos nuestra suplementación? O sea, obviamente no ver un reel y venga, dice que esto, claro, o sea, ¿cómo lo hacemos con criterio? ¿Sabes qué? Lo primero es identificar que, porque esto a mí me pasa, no sé si a ti te pasará en los podcasts o en las entrevistas. Yo entrevisto a alguien, te voy a dar un ejemplo extremo, de constelaciones familiares, y toda persona que escucha ese podcast piensa que su solución está en constelaciones familiares. Yeah. Ojo, te puedo estar hablando de dieta cetogénica. Sí. Yo entrevisto a Phil Hugo sobre dieta cetogénica y todo el que escucha ese episodio piensa que su solución está en la dieta cetogénica. Entonces, entender primero que la salud es algo multifactorial, por eso no es tan fácil tampoco tener salud en un contexto como el que vivimos. Y segundo, el saber de que no todo el mundo tiene la mejor intención detrás. Que eso ahí es donde entra lo complejo, sobre todo en el mundo de la suplementación. Lo he hablado con Pablo Pizzurno en Argentina, que él se dedica a la investigación de los suplementos en el mercado latino. Y él incluso, bueno, esto me lo ha comentado, pero obviamente se ha visto en peligro allá a nivel de integridad física. ¿Por qué? Porque no todo el mundo dentro de la industria de la suplementación tiene buenas intenciones. Wow. Entonces, claro, si tú sacas a la luz pública de que un suplemento de creatina
es todo menos creatina, estás poniendo en peligro Hasta tu el vida. negocio. No, pero estás poniendo en peligro el negocio de esa persona. Claro. Entonces, Claro. eres una amenaza para esa persona. Sí. Y en Latinoamérica, bueno, tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas, que no, ¿Cómo no lo va de sabe? ¿Cómo abogados arreglamos tanto. asuntos? No va, Bueno, no. no, tampoco, pero bueno. No, a lo claro, mejor. pero bueno, Sí. hay sus cositas. Entonces, claro, entender, también saber si quien te lo está vendiendo, más allá de las intenciones que tengan, si tiene un buen... Porque lo que ocurre también en el mundo de la suplementación, que hay muchos, sobre todo influencers, que maquilan. Es decir, que yo no tengo la fábrica, vamos a suponer que yo me saco un suplemento que se llama Marca David de Ponte, yo me hablo con no sé, con quien sí tenga la fábrica y ellos me lo producen. Entonces yo no controlo realmente y esto lo discutí con este chico en esta fábrica de Latinoamérica, porque yo le decía, ¿cómo tú sabes que lo que porque esto no tiene idea la gente, de dónde sale la vitamina C que te tomas en una cápsula? Yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo las personas de cierta edad, piensan, no sé, que se le exprimen De una las naranja naranjas. y claro, o sea, eso es un chiste, eso viene de China y de cultivos de maíz genéticamente modificados, son procesados, bla, bla, bla. Se procesan. Y yo lo que le digo, ¿cómo tú sabes que lo que te están enviando es de calidad? Estos chicos tienen ¿cómo se llama esto? Un laboratorio enorme donde analizan las muestras, pero esto no lo hace todo el mundo. Entonces tú te estás fiando como empresa que desarrolla suplementos en Latinoamérica, tú no produces la materia prima, sino que tú te fías de quien te lo envía del país que sea, principalmente de China. Entonces de allí por eso es que hay tantos productos que están tan adulterados, bueno, sobre todo en Latinoamérica, lo vas a ver si llegas a ir a México, no sé si en México ya lo implementaron, pero tienen ahora una especie de calcomanía en la tapa, que es con una especie de holograma, tiene un código QR y es rastreable, porque hay mucha falsificación. Esto ocurre no solo en el mundo de la suplementación, ocurre también en el mundo del maquillaje, por ejemplo. Entonces, claro, como son productos que los pueden adulterar para sacarle un mayor beneficio, o simplemente, bueno, como hacen con las drogas, que es cortarlo, o sea, lo combinas con otra cosa y de un envase sacas de repente 4, 5, 10. Entonces han empezado a implementar estos QR para que tú puedas rastrear el producto desde el origen de la fábrica hasta la tienda que te lo vende. Bueno, al menos ya es alguna señal de garantía, ¿no? Sí, no del todo, pero por lo menos te aseguras de que venga de donde dice venir. Vale. Luego, lo que te comentaba antes, luego hay organizaciones como Clean Label Project. Clean Label Project. Label Project, sí. Okay. Que ellos se dedican a estudiar suplementación en los Estados Unidos, la calidad de los suplementos. Y bueno, han descubierto BPA por encima de los niveles aceptados. Esto te hablo de Estados Unidos. Y muestran las marcas que... Es que por un tema legal no pueden. Claro. Esto le pasa también a los chicos de Argentina. Obviamente ellos te van a mostrar la taza y te van a tapar el nombre. Tú por la forma de la taza ya te das cuenta, ¿no? ya te das Un cuenta poco. por los colores, pero no pueden mencionar la marca. Entonces, Qué porque lástima. tendrían que irse prácticamente a juicio con cada una de las marcas que sacan y con lo que te cuesta analizar cada uno de los productos. Yo he hecho en el laboratorio en Chile, hicimos una prueba con distintos tipos de creatina y es que alucinas. Con las cosas que puedes descubrir, tenían una caja, el médico no puede salir ninguna marca en lo que vayas a grabar. Yo ese video no lo he publicado y sacamos distintas marcas de creatina y te das cuenta que es que no en muchos casos no te venden lo que te dice la etiqueta. Y lo peligroso está en que no solamente en muchos casos no hay lo que dice la etiqueta, sino que en muchos casos hay cosas que no están en la etiqueta. Entonces, claro, allí es cuando te empiezas a dudar, ok, ¿qué me puedo estar tomando acá? Es que por más que te leas la etiqueta, si no te ponen todos los ingredientes, o sea... Claro, porque en el peor de los casos, ok, bueno, no me están vendiendo creatina, si es inocuo, no me afecta, no Claro. pasa nada, chao. Sí. Pero si encima tiene algo que tú no sabes qué es... Eso, ¿Cómo haces tú para elegir tus suplementos? Bueno, tú que ya conoces más esto, a lo mejor sabes un poco más qué hay detrás, pero... Sí, mira, yo la verdad es que muy poco suplementación compro. Vale. O sea, compro muy puntual suplementos que sé que me podrían ayudar, pero no soy mucho de suplementarme. De hecho, incluso en algunos periodos intento dejarlos del todo. Y intento conocer muy de cerca. Bueno, hago lo que hice con este chico en Chile. Quise ir a ver la fábrica para saber cómo lo fabricaban, cuál era el origen. Entiendo que no todo el mundo puede ir a visitar la fábrica del suplemento que se está tomando. Pero es complejo. Ni siquiera ver los comentarios, ¿no? del producto, porque al final...
Bueno, es que en Amazon los Eso reviews los compras también. Claro, es que... Está todo... Yo obviamente con esto tampoco quiero que la gente piense que todos los suplementos son malos o ya no puedo comprar nada. Yo realmente las marcas que tomo son marcas en las que confío, pero porque sé quiénes están detrás, dónde tengan la fábrica, dónde no la tengan, donde hay mayor regulación actualmente, pues en Estados Unidos o en Europa, es la realidad. En Latinoamérica hacen desastre, que luego ya no sabes de dónde es el origen de la materia prima o si está adulterado o no está adulterado. Vale. Pero por lo menos eso, conocer la trayectoria del suplemento, quién está detrás, quién lo promociona. Yo creo que simplemente con ver quién lo promociona, ¿El te precio haces una idea. es un indicador de calidad? No. No, porque por ejemplo en el caso de la creatina ocurre eso. La gente muchas veces se guía por el precio, pero de repente es una creatina que tiene un montón de cosas más que tú no necesitas y que con una creatina monohidrato pura en polvo tendrías igual el beneficio. Entonces no te garantiza, generalmente le ponen más cosas, más dibujos, packaging, Sí. para inflar el precio, pero tú estás pagando un trabajo de branding. ¿Tú recomendarías hacernos como una especie de análisis, pues, general de cómo vamos de vitaminas y tal para elegir al final? Porque es que a veces elegimos el suplemento que está de moda ahora mismo, lo que decías, ¿no? El magnesio, ¿no? Todo el mundo te promociona el magnesio y parece que todo el mundo necesita magnesio, ¿no? Que quizás no, ¿no? Claro. O sea, lo ideal sería hacernos como un estudio y ver bien qué es lo que realmente necesitamos. Claro, que lo que pasa es que no tanto, o sea, yo creo que de base, de hecho creo que lo explico en algún punto en el libro. Tú imagínate que tú tienes un taburete de 3 patas. Sí. Si tú no tienes las 3 patas bien puestas, tú va a dar igual lo que tú pongas arriba. Llámese lo que sea. O sea, las 3 patas hablando de si solamente estamos hablando de los 3 pilares fundamentales: alimentación, descanso y entrenamiento. Vale. Teniendo en cuenta que en entrenamiento entraría el movimiento, en la alimentación pues estaría el ayuno y en el descanso ritmos circadianos. Si tú no tienes esas 3 patas, ¿de qué te sirve estar poniendo cosas arriba? Te vas a venir abajo. Si tú tienes un taburete en tu cocina y te vas a ir a sentar y está doblado, te vas a caer. Entonces, de nada sirve si tú no acomodas esas bases. Muy bien. De muy poco va a servir todo lo que tú pongas arriba. Claro. De hecho, es interesante porque cuando tú buscas... esto de repente no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero cuando tú buscas, por ejemplo, beneficios de las microdosis con psilocibina, en personas sanas no hay tanta diferencia. Entonces, de repente aquí también evaluar que si tienes una deficiencia, probablemente la diferencia va a ser mayor. Pero deberías primero ir a buscarla. Si tengo una deficiencia de proteína, ve a buscarla en la alimentación. Bueno, salvo que seas vegano y tengas alguna dificultad, te tendrás que apoyar en el mundo de la suplementación. Vale. Entonces, entender primero si tienes una deficiencia o no, comprobable. E incluso, bueno, en algunos casos se sabe por lo menos que la prevalencia de deficiencia de vitamina D o del mismo magnesio, que es grande, ciertamente es grande, pero no es el 100% de la población. Vale. Entonces, probar también de si de repente con una dosis, no la dosis recomendada al día, pero con una dosis mínima te mejora en algún síntoma, que puede ser, por ejemplo, el magnesio. Si te ayuda con el descanso, si te ayuda con los tirones o los dolores musculares. Es decir, probar a ver si de repente realmente te está faltando ese... Sería como realmente el complemento de una buena alimentación, de un buen ejercicio, de un buen claro, descanso, yo creo que... ¿no? Es que hay que poner la palabra que tiene que ser ahí en el lugar, ¿no? Sí, lo entenderíamos como complemento, Sí. Pero obviamente la industria necesita también que sustituyan cosas que deberíamos poder conseguir en la alimentación, que obviamente está cada vez más desprovista de nutrientes. Bueno, antes de cerrar esto, me gustaría preguntarte por la creatina, que tanto lo has hablado aquí, porque en un episodio con Marta Mercé, que ella es nutrióloga especialista en temas de menopausia, ¿no? Y sacó el tema de la creatina como, claro, un buen suplemento justamente para la época de menopausia. Pero, curiosamente, en los comentarios surgieron muchas dudas con relación a la creatina, ¿no? De que es que la creatina te hace mucho daño a los riñones, al hígado, de que te inflama. ¿Es así? Casi todos los mitos esos están desmentidos. Si te deja calvo, si te afecta los riñones. Bueno, con el tema de la proteína también estaba un poco la duda de si... De hecho, en mi primer libro creo que tengo un capítulo donde hablo de... Específicamente menciono un estudio donde se dan cuenta que no afecta ni riñones ni función hepática el consumo de proteína específicamente. Yo lo que te digo es lo siguiente. Si bien la creatina tiene un montón de beneficios, bueno, te lo acabo de comentar de que ha salido un nuevo estudio de la creatina, que si bien dentro del sinfín de estudios que tiene la creatina, un poco tira por tierra aparentemente los beneficios a nivel de masa muscular, porque la mayor parte aparentemente se atribuyen a esa
retención de líquidos, ¿no? líquido intracelular. Entonces, más allá de eso, si bien tiene mucha evidencia, primero voy a buscar la proteína, porque al final la creatina la tienes en los productos de proteína animal. Entonces, ve a buscar la proteína que necesitas, asegúrate de estar cubriendo los requerimientos, porque a la mayoría no es que le falta creatina. Vale. Sobre todo a las mujeres. Sí. Yo he tenido clientas que llegan y te consumen, o sea, cuando le hacen las mediciones, te das cuenta que están consumiendo, no sé, 0.8, incluso por debajo gramos de proteína por kilo de peso corporal. Entonces, claro, están años luz de lo que sería lo óptimo según el objetivo físico de cada persona. Estamos hablando, podemos hablar 1.6, 1.8, 2, 2.2, lo que sea, pero están años luz. Entonces, no lo vas a solucionar aportando un suplemento de creatina. Necesitas ir a buscar primero la proteína, preferiblemente de la alimentación, no de la suplementación, porque la mayoría entonces se va al batido de proteína, que desde ya lo digo, ¿no? Yo creo que la industria también nos ha hecho creer de que un batido de proteína es equiparable al beneficio que te puede dar un trozo de carne como el que nos acabamos de comer en el restaurante. O sea, el trozo de carne no solamente tiene la proteína, tiene una matriz de nutrientes brutal. Entonces, y saber identificar eso también, ir a buscar los nutrientes que necesita a través de la alimentación. Y si es verdad que la creatina se hace extra, esa creatina monohidrato que no sabe a nada, que es lo que a la persona, a la mayoría no les gusta que sepa a dulce, la puedes ir a aportar en la suplementación, pero lo que tú decías, como complemento. Claro. Pero teniendo la base y luego sí, claro, pero no, la mayoría de los mitos en torno a la creatina están desmentidos, igual en la proteína. Ya. Están desmentidos. Sí, daño renal, daño hepático. Sí. ¿Y a qué has traído el tema de los batidos? Que los vemos muy comerciales porque en algún momento me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Sustituye una comida con este batido de proteína, ¿no? Que sustituyes una comida y te tomas pura proteína. O sea, wow. ¿Cuál es la diferencia entre una buena proteína y un batido de esos que te venden como el sobrecito que te va a sustituir una comida? Mira, más allá de lo que hemos hablado de la contaminación que puedan tener el suplemento, que ojo, esto quiero aclarar, el suplemento si está contaminado, como por ejemplo la proteína en polvo, es por el proceso de manufactura, es decir, por la maquinaria que utilizan, por eso tiene metales pesados, por eso tiene BPA, por el plástico además de donde se almacena. Pero más allá de eso es primero entender que no es comparable la pieza de alimento, claro, de carne o lo que fuese, con un batido de proteína. Y segundo, que generalmente, aquí una vez en el pasado me metí en un lío porque mencioné la famosa marca que en Latinoamérica tiene mucha prevalencia por este tipo de suplementos. El problema está en que generalmente, por cómo funciona el negocio, el producto no es la prioridad. Si el producto no es lo prioritario, es decir, si tú estás vendiendo esta taza, pero a mí no me interesa venderte la taza, sino meter al que la vende para que tú me metas a alguien más y termina siendo un negocio multinivel, piramidal, lo que tú quieras, el suplemento realmente o el producto es lo secundario. Y hay un montón, esto lo pueden investigar, hay un montón de estudios que relacionan este tipo de suplementación, que no vamos a nombrar la marca, con hepatotoxicidad, es decir, toxicidad a nivel hepático. Entonces, no es que aquí no es una cuestión de si vale la pena el riesgo o no, la cuestión es lo que te decía. Ve a buscar en la alimentación los nutrientes que necesitas y si necesitas un complemento, consíguete por lo menos una marca en la cual confíes, en la cual te puedas fiar y que te provea del nutriente que necesitas. Lo que pasa es que la mayoría generalmente son adictos a postres, a dulces y se quieren tomar el batido de proteínas. Es verdad, a la gente que tú ves en Starbucks tomando un café que te dicen que les gusta el café, no les gusta el café. Yeah. Si tú haces una cata, bueno, de hecho estuve en Colombia, haces una cata de café con buen café, lo que todo el mundo reconoce como café es el grano quemado con azúcar encima, el peor grano. Sí, sí. Pero es lo que reconoce a la gente como café. El grano de calidad que tiene ese tono de acidez y tal, no le gusta a todo el mundo. Le echas leche, le echas azúcar, le echas crema, le echas chocolate, endulzante. Entonces cuando la gente dice, no, es que a mí me gusta el café. Bueno, café no es lo que estás tomando. Claro. Luego, como en Europa, ¿no? Ya está, creo que vetado, menos en España, el café de Terrafacto, ¿no? Que ese es el café, sí, pues la sobra del café, ¿no? Y que realmente se dicen que hasta producía cáncer, no sé si es verdad, o sea, es cancerígeno. Probablemente porque es grano que al final está extremadamente tostado, o sea, está quemado. Claro. De hecho, lo ves por el tono del grano, por el tono del café. Sí.
Si el café que te estás tomando es negro, como el típico café negro de oficina, Sí. probablemente sea ese tipo de café. Pero es lo que la mayoría reconoce. Si tú pones a 2 personas, porque de hecho me pasó a mí, nos pusieron 3 tazas en Café San Alberto en Bogotá. 3 tazas. Y literal, todos los que estábamos en la mesa nos dijeron, ok, agarren la primera taza, huélanlo, saborenlo, ¿a qué les huele? Y recuerdo que una amiga que se llama Mafe Cuarán dice, uy, me huele a la casa de mi abuela. Ah, no, la otra, no, sí, me sabe a café, uy, qué divino. Bueno, ese es el peor café, ese es el grano quemado, claro. Pero es lo que todo el mundo, lo que la población en general reconoce como café. Claro. Que por eso justamente luego tienes que agregarle leche, azúcar, endulzantes, porque es que el sabor tampoco es que es Sí. muy atractivo. Sí, 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 sí. Y, lamentablemente, claro, el buen café cuesta más. Claro. Pero yo creo que como todo en la vida, o sea, yo creo que sí, obviamente si tú quieres beber café todos los días, no te puedes beber 5 tazas al día, que es lo que toma todo el mundo. Que de hecho es curioso porque la mayoría, mucho se habla en redes sociales, que esto también yo me metí en un lío durante mucho tiempo por hablar de esto, porque yo hablaba mucho de que me parecía absurdo de que cada vez se mencionara el beneficio de más y más tazas de café al día, cuando no tiene sentido. Generalmente en el mundo de la investigación te das cuenta que si la gráfica es tipo J, tú te das cuenta que mientras más no siempre es mejor. Y salió un último estudio que dependiendo también de cuándo te tomes esas tazas de café, pueden empezar a tener perjuicios. Porque generan disrupción del ritmo circadiano, generan problemas a nivel de descanso, de la profundidad del descanso, la arquitectura del sueño, etc. Entonces, claro, si a eso le sumas encima que ni siquiera es café de calidad y de todo lo, bueno, es que no me va a abrir ese melón, pero de todos los tóxicos que se manejan en el mundo del café, pues tengo amigos que trabajan en el mundo del café. Entonces, realmente lo que está tomando la mayoría es café, ese que te demuestra el estudio, que supuestamente 3 tazas, 4 tazas de café al día tiene un montón de beneficios, pues tú vas a ver. Claro. Wow. Entonces, y que depende también no solamente de la dosis, sino en el momento en el que las tomas. Claro, imagínate al final de la tarde, te arruinas el sueño, un buen descanso. De hecho, de esto habla mucho Ernesto Prieto Gratacós. Él, en muchos de sus, bueno, incluso la entrevista que le he hecho, tú lo calculas, si la vida media del café en torrente sanguíneo son de 6 a 8 horas, 9 horas aprox, ya ahí tú tienes que calcular más o menos cuándo te vas a ir a dormir. Ojo, que eso no significa, porque hay gente que luego te dice, yo puedo tomar una taza de café. Tengo una amiga doctora en Argentina que muchas veces me dice, no, yo me tomo, y se toma literalmente una taza de café en la cena. Wow. No es una cuestión de no poder conciliar el sueño. Vale. Es que no Es que es de un sueño de calidad, ¿no? Claro, está demostrado que destruye la arquitectura del descanso. Disminuye justamente los tiempos o el porcentaje de tiempo que pasa en descanso profundo. Wow. Entonces, claro, de hecho, incluso si la dosis es, porque el estudio lo hacen con café y lo hacen con bebida energética. Como la bebida energética suele traer más cafeína que una taza de café, suelen ser más horas las que tienes que esperar, me refiero. O sea, entre la hora de descanso y tu última taza de café. Si fuese café, 8 o 9 horas más o menos antes. O sea, si estamos hablando de que te quieres ir a acostar a dormir a las 10 de la noche, pues tu última taza debería ser 2 de la tarde. Si fuese una bebida energética, son creo que entre 11 y 13 horas lo que hizo el estudio. O sea, te tendrías que tomar en la mañana, ya está, punto. Claro, y es que si necesariamente lo que tú necesitas es energía, no tienes que necesitar. O sea, si estamos hechos para movernos, porque... Y aquí yo creo que es donde está, no sé si en algún punto del libro lo comento, yo es verdad que pasé una etapa en la que me bebía 4 o 5 tazas de café al día. Y yo lo que digo es, si tú necesitas, porque la famosa frase, necesito café para ser persona. Si tú te quitas el café y no puedes sobrellevar un día, probablemente, o sea, la persona se debería preguntar si tiene algún problema de salud hormonal, algún problema de salud metabólica, algún problema que está enmascarando con una dosis de un estimulante, de una droga socialmente aceptada. Ya ves. Entonces yo creo que, por lo menos haz la prueba. Sí. De, ok, me voy a quitar el café por 3 a 5 días, a ver cómo me siento. Probablemente como una mierda, perdón por la palabra. Claro, O sea, claro. estoy aquí como si fuese mi podcast. Bueno, tú tranquilo. De 3 a 5 días, si te sientes fatal, pues probablemente primero tienes una adicción, porque es una sustancia, es un estimulante del sistema nervioso, y ve tú a saber si tienes algún problema de salud hormonal o salud metabólica detrás, que era lo que me pasaba a mí. Yo tenía que tirar de café porque si no, no valía. Sí. Y ya de por sí con el café me costaba, ojo. Wow. Claro, necesitabas más dosis de café, cada vez más.
Claro, sí, tal cual como si fuese una droga. Qué locura. Bueno, cuántas cosas hemos tocado aquí. La última que te voy a hacer para no extender mucho más el podcast. Uno de los ingredientes interesantes que mencionas también es la mentalidad, que pocas veces hablamos de la mentalidad. Y en este camino de mejorar nuestra salud nos saboteamos muchas veces, evidentemente, ¿no? Intentamos este camino y de repente pues algo pasa, no sé qué, el contexto no nos ayuda, volvemos a caer en los mismos hábitos, malos hábitos. ¿Qué dirías tú que es importantísimo para mantener una mentalidad fuerte y no desfallecer con estas mini frustraciones que tenemos en el camino? Mira, es muy buena pregunta porque en estos días alguien se lo comentaba. Yo creo que si tuviese que pasar por todo lo que pasé, hubiese hecho las cosas al revés. Yo creo que terminé por cambiar mi mentalidad y si lo tuviese que volver a hacer, lo haría al revés. Porque yo creo que la mayoría de la gente lo que le lastra es la cabeza. La forma en la que se hablan, las cosas con que se etiquetan. Yo desgraciadamente tuve que ver un episodio que me pareció aberrante. Estaba en la playa, estaba viviendo en la zona alicantina. Y estoy pasando y veo un padre jugando como con las raquetas con su hijo. Y no sé, el niño tendría, o sea, sin mentirte, no pasaría los 8 años seguro. Y le decía mientras jugaba, pero qué malo eres, pero qué la palabra que usan en España, qué gilipollas. Y no solamente eso, miraba a la esposa y le decía, pero qué gilipollas es. Wow. Entonces, claro, te das cuenta que cuando hay cosas que no controlas, el trabajo que tienes que hacer interno, sobre todo a nivel de creencias, de etiquetas, cómo te valoras, creo que de base tienes que hacer un trabajo muy, muy profundo para empezar a desmantelar todo eso que te han montado encima, o sea, toda esa identidad que te has creado, porque en muchos casos ni siquiera eres tú quien te la crea, y es un trabajo brutal. Y yo creo que a la mayoría le cuesta, sobre todo, salir de eso. Yo sigo teniendo, o sea, todavía tengo, sobre todo mujeres, atiendo, la mayoría son mujeres, y llegan y me dicen, ay, es que yo soy dulcera, y lo primero las paro en seco. No eres dulcera. O sea, no hay un gen del dulce, ¿sabes? O sea, no es que naciste con un gen. No es que el azúcar te ama. Claro, claro. Todos somos potencialmente adictos al azúcar si nos exponemos lo suficiente, eso está claro. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú no aprendes a desmantelar todas esas creencias, todas esas etiquetas, que en muchos casos se las pone uno mismo o te las pone tu contexto, es muy difícil que todo lo demás haga su trabajo. Yo lo digo en el libro, yo cambié alimentación, hice ayuno. Yo llegué a hacer ayuno durante un periodo hasta de 10 días, sin nada de comer. Y bueno, cambié mi relación con el sol, eso ya lo comenté. Hice todos los cambios que necesitaba y no terminé de mejorar hasta que yo no hice un trabajo en la parte mental. Yes. Ojo, no solamente psicológico, yo hice formación con, Vishen Lakhiani, Joe Dispenza, Tony Robbins, pero es duro. O sea, cuando empiezas a entender de que muchas de las cosas que haces, que las decisiones que tomas, todo empieza en una creencia. ¿Cuál ha sido la creencia más fuerte que has tenido que romper para transformar tu salud? Yo creo me da la sensación de que siempre estuve como atado a todas esas etiquetas que me había puesto en el tiempo que estaban relacionadas con la enfermedad. Entonces, yo tenía los cambios de esta persona que quería hacer, tenía todos esos hábitos, pero mentalmente seguía anclado aquí. O sea, yo me seguía viendo como una... Y de hecho esto lo he hablado mucho con Mafe Cuarán, porque ella tiene un diagnóstico muy jodido. Y siempre... ¿Quién es ella? Es una chica que ella es terapeuta, ella es biodescodificadora, es terapeuta en medicina funcional. Vale. Y claro, yo le decía, ella tiene un diagnóstico muy jodido, y yo le decía, no te identifiques con el diagnóstico. O sea, está bien, está brutal. Es como, yo creo que esto en inglés se ve mejor, sobre todo con temas emocionales. Tú dices en inglés, I'm depressed. Estoy deprimido. En inglés sería, yo soy la depresión. No eres, o sea, estás en un estado. Entonces, entender de que, sí, obviamente, es una adaptación de tu cuerpo, la estás pasando mal, eso no le quita el hecho. Pero yo tenía todos los hábitos de la persona sana, saludable, en forma, etcétera, pero yo sentía que seguía anclado a esta vieja versión. Y en parte también por tu entorno, porque te ancla. Yo tuve que dejarle hablar a muchos amigos que luego en el tiempo me he ido reencontrando con ellos, pero porque te anclan a una versión que ya tú no quieres ser. Entonces te reúnes con ellos, pero tú no eras así, pero tú bebías, pero tú comías esto y ahora no. Entonces te están constantemente anclando a algo a lo que tú quieres soltar. Y hay un vacío que lo comentaba
con Ariana en estos días, que es como un vacío entre esa vieja persona y entre la nueva persona, que sientes que estás solo, pero porque obviamente no encuentras tu espacio, porque estás abandonando esa jaula de oro que creaste, en la que desesperadamente quieres salir porque te ha enfermado, quieres salir de allí, pero no encuentras tu lugar. Entonces, claro, no tienes ese círculo de personas que te apoyen esa nueva versión, y esa es la parte más jodida del cambio. Claro. Y sí me he dado cuenta que nosotros hacemos muchas veces retos, no lo hacemos tanto en el año, hacemos retos grupales, y es lo que siempre me agradecen. De que por fin encuentran una tribu, ¿no? Claro, que van del por ese acompañamiento, mismo camino. de Ya. que sientes personas que están en tu mismo camino, que no estás solo y que además están haciendo cosas que no estás loco, porque en principio Ya ves. eres como el outsider, eres el raro. Entonces somos los raros es curioso porque somos los que tenemos que dar explicaciones por qué comemos bien. Tremendo. O sea, Sí. ¿sabes? Si yo comiera mal, si yo me voy a un McDonald's y me pido un combo doble con papas fritas y refresco, nadie me preguntaría nada. De por qué estás haciendo eso. Claro. Pero me ven comiendo una ensalada con un trozo de carne de medio kilo y ¡wow! Te vas a morir. Es verdad. Entonces somos nosotros los que estamos haciendo las cosas bien que tenemos que dar explicaciones. Así que el mundo al revés. Ya ves. ¿Cuál es tu mantra hoy que usas hoy en día, ¿no? Para mantenerte fuerte. No tengo como un mantra así en especial, pero sí es verdad que hago algo todos los días, y es, que esto lo aprendí también de Tony Robbins, y es como anclarte, se llama priming. Vale. Es como predisponerte, porque ten en cuenta que cuando tú sales al mundo tú puedes tener dos personas exactamente iguales en el mismo contexto, y una lo puede ver de una forma fatal, y la otra puede estar viendo la vida de arcoíris y colores. Y tú dices, ¿pero qué coño pasa si los dos están en el mismo tema del apagón? Viviendo el apagón, y había gente en caos total, jalándose los pelos, que qué desastre, que cómo es posible, y veía gente en el parque jugando con sus amigos, Disfrutando la vida, conectando. más bien agradeciendo que se pudiera ir a su casa, porque claro, y tú dices, ¿cómo es posible que dos personas en un mismo contexto, probablemente, bueno, obviamente en este caso con creencias distintas, pero incluso con creencias similares, puedan estar teniendo una experiencia completamente distinta? Y es que cuando tú sales al mundo, te vas a dar cuenta de que las agresiones o los eventos adversos nunca van a faltar. Al final, quien le da el valor o la connotación o la etiqueta de bueno o malo somos nosotros. Entonces, si tú te predispones, simplemente por cómo funciona el cerebro, esto no es esoterismo, no es magia, no es nada, tú te predispones a verlo con otros filtros, no quiere decir que no te van a suceder cosas malas, entre comillas, pero vas a estar más predispuesto a buscarle la solución o a verlo desde otra cara o desde otra perspectiva. De hecho, Tony habla mucho de la vida te está pasando, es que la frase la hace en inglés, for you, para ti. O sea, ver que las cosas, si, no sé, te atascaste en el tráfico, ¿por qué no piensas que de repente más adelante te iba a ocurrir un accidente y necesitabas estar atascado y te está evitando la vida? O sea, por esto es bonito también Qué verlo bonito. de esa forma. Sí. Ver que la vida te está poniendo las cosas para llevarte donde deberías estar o donde tú quieras estar. Lo que decías en un principio, ¿no? Al final lo mejor que nos puede pasar es el síntoma, precisamente porque te está dando una señal. Tu cuerpo te está dando una señal de que algo no está bien, y es tu trabajo ponerte en marcha para cambiar, transformar esa realidad. Es curioso, porque la mayoría ve el dolor como algo malo, cuando, bueno, todo, el dolor, la ansiedad, la depresión, el miedo incluso, son señales. Yo te comento esto súper rápido, porque cuando en una de las conferencias que hice entrevisté a Teresa Terol, que es psicóloga, es una de mis mejores amigas. Que ha venido, ¿eh? Ha venido al podcast. Ah, ¿verdad? Ha Cierto que estado, me mencionó. Ha estado, sí. Que es autora del libro Umami. Mente Umami. La quiero muchísimo a Tere, y haciendo la investigación yo le iba a entrevistar sobre ansiedad. Claro, yo te decía antes que yo me preparaba mucho las entrevistas, investigaba paper y todo. Y haciendo la investigación descubro que cuando te da un ataque de ansiedad, curiosamente se eleva un poco, que no tiene mucho sentido, se eleva un poco la oxitocina. No tiene sentido porque si se elevara la oxitocina no sufrirías de ansiedad, pero pareciera que el cuerpo, dentro de esta misma sensación o emoción, te está dando la pista de la respuesta. Por eso es que si tú tienes un estado de ansiedad y tú vas y abrazas a tu esposo, se te baja el estado de ansiedad. Y sobre todo por eso yo esto lo aprendí con mi ex. Ella buscaba mucho abrazarme. Y yo, claro, yo estoy trabajando, la evadía un poco, ¿no? Pero entendí de que ella en ese estado de ansiedad buscaba la calma. Y es brutal porque dentro de la misma señal, que puede ser miedo, puede ser ansiedad, depresión, lo que sea, de lo que estemos hablando, un síntoma físico,
pareciera estar la respuesta. Lo que pasa es que, claro, de repente tienes una alergia en la piel y el problema generalmente no está en la piel. Yeah. El problema suele ser una reacción a nivel intestinal de algo que consumiste o de otra cosa, porque incluso pues, somatizamos también emociones. Pero bueno, ya eso es otro tema, eso ¿no? es para otro invitado. Muy bien. Wow, pues muchísimas gracias por compartirnos esto y me quedo con eso al final, ¿no? La vida te pasa para ti. El mundo está a tu favor y es aprovecharlo al máximo y saber escuchar esas señales de nuestro cuerpo que la vida nos da para estar bien. Que nuestro cuerpo quiere eso, quiere sobrevivir. Sí, y hay que ayudarle. a toda costa. A toda costa. Hay que escucharlo. Muchísimas gracias, David, por esta conversación. La he pasado fenomenal contigo. Mucho insight, además de todas las personas que has traído a tu podcast, que han sido personajes increíbles. Así que gracias por compartirnos tanta sabiduría aquí. No, gracias a ti por la invitación. Encantado. Bueno, con el almuerzo, el podcast y, ya ves, y lo que se venga. Completo. Gracias. Para la gente que quiera seguirte, que no te conoce, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás? En Instagram estoy como David de Ponte, david.de.ponte. Luego el podcast, bueno, lo aclaro porque mucha gente se pregunta, el podcast se llama el podcast de Full Músculo porque Full Músculo es la empresa. Y allí es donde nos puede conseguir. En todas las redes sociales como @fullmusculo, @David de Ponte. Me escuchan y me pueden seguir. Muchísimas gracias, David, por ti. este espacio. Y a ti que te has quedado hasta este punto, ya sabes que me encantará leerte debajo de este vídeo, de este episodio, cuáles han sido tus mayores aprendizajes, tus experiencias con relación a todo lo que hemos compartido aquí. Y ya sabes que hagas lo que hagas, como por ejemplo cuidar tu cuerpo, mantener ese cuerpo perfecto que solamente tú lo puedes diseñar, está en tus manos. Hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Me encanta esa frase. Ya ves. Hagas lo que hagas.